Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy con destino al pasado, al futuro, al presente, Dresden, Estados Unidos, no sabemos dónde, ¿no? Un poco dependiendo del momento en el que estemos, iremos a un sitio u otro, pero evidentemente para llegar a buen puerto siempre tenemos que estar en buenas manos y para eso tenemos a nuestro comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Yo sí tengo claro dónde vamos, ¿eh? Vamos a Trasformadores o Trasformador o como queramos decirle, ¿eh? De Ese, 220 voltios. allí, totalmente. ¿Allí es dónde vamos? Hombre, pues nada, pues tú marcas el Hombre, yo rumbo. a Dresde desde luego no pienso ir, porque, bueno, además ha sido un viaje al Hombre, pasado. No pienso, hombre, ¿eh? ahora No ya está pienso. más bonito, pero no es lo que era. Claro, En claro. fin. Pues bueno, oye, para este viaje, hoy no tenemos aquí, hoy estamos en avioneta, estamos poquita gente, pero bien avenidos. Así que tenemos de nuevo a un clásico ya entre los nuestros, como es Sergio el Letal. ¿Qué tal? Así fue y será. So it goes. En fin, luego lo explicaremos para los que no sepan de qué, de qué va esta mención. En fin, pues bueno, hoy tenemos un programita monofásico, ¿no? Solo tenemos aquí una obra entre manos, pero que ya veréis como seguro que da para darle bastantes vueltas, ¿no? Como este ¿cómo es? Schlachthof 5, eh, Slaughterhouse, ¿no? Slaughterhouse ¿Lo estás 5, diciendo en alemán o en inglés? Que no sí, sabía. sí, es que el nombre original es Schlachthof, es que la letra esta, el problema es la tipografía, Schlachthof 5, que es Ah, Matadero 5 en alemán, y bueno, eso, Matadero 5, en fin, la obra que teníamos entre manos, iba a decir cómo era en español. Soy un Matadea fruto. 5 o La Cruzada de los Niños, que tiene un subtítulo también, ¿eh? Eso es, ¿no? Y ahora un No, poquito. perdonad, y yo creo que hay un tercer subtítulo, ¿no? Creo que hay un tercer subtítulo, ¿no? No sé, Eh, estamos esperándote. A ver que nos deleites. no, una danza por deber con la Una, muerte. una danza forzosa con la muerte. Sería. Ajá. O Ah, es que la sea, traducción aquí es. podemos Claro, empezar diciendo que el señor Carl Vonnegut le costaba decidir y entonces tenía muchos títulos y los sí, plantó sí. todos. Vale, perfecto. Alguno cuajará. En fin, pues sí, una obra que bueno, ahora le haremos la ficha, le daremos unas cuantas vueltas. Yo creo que lo vamos a tratar con bastante cariño en el programa de hoy. Es lo bueno de tener, dedicarle un rato largo a esto, ¿no? Ujú. Y además con dibujo español, ¿no? Con un clásico, Reincidente, ¿eh? un Reincidente en reincidente, el que sí, sí, vuelo. sí. A mí me encanta, como es Albert Monteis, ¿no? Además jugón, ¿no? Un tío que le da los juegos de mesa y que tiene también ilustrado alguno que otro, con lo Es cual, uno de los nuestros, un fricazo. eso, así fue y será. En Sí. fin. Pues nada, oye, Y hay que dedicarle este magnífico programa a una persona que es el que recomendó que hiciéramos esta obra, ¿eh? A sí, sí. nuestro Ahí se nota en querido. el tono que tiene tú un resquemo, porque claro, la suelta y se va. Claro, porque como no, él dice que tiene muchas ganas de escucharnos y disfrutar con nuestro programa, ¿no? Entonces, se puede decir que este es un programa a la carta hecho para nuestro querido Michael, ¿no? Que él ha dicho, vamos a hacer un vuelo 616 de Matadero 5, pero para yo escucharlo, ¿cómo ustedes opináis sobre el programa? Digo, magnífico, buena Claro, idea. y luego nos pedirá en el escala 616 tener su sección de contrarréplica para poder Ah, claro. reaccionar. Pues Bueno, se tiene que esto, grabar en esos stories un reaccionando a. sí, Fíjate, No, bueno, ese. si esto fuera Telecinco podíais poner el teléfono de aludidos, ¿no? Si quieres sí, llamar. sí, Si sí, no fuera porque no se emite en directo. claro. Entonces, Hombre, no tienes posibilidad de réplica. Haber estado aquí para réplica, ahora te aguanto. y si no, descolgamos el teléfono y así no puedes llamarnos. En fin. Pues nada, Michael, va por ti. Un besito. Lo dicho, oye, bueno, vamos a empezar por el tejado, ¿no? En este Sí, caso, y como siempre. poquito por poner en contexto obra, autores, sinopsis y esas cositas, y ya luego empezamos en orden. Venga, ¿Qué ¿vas a quieres? meter la entradilla de la ficha técnica o no, Pablo? Venga, cor- Métela, cortinilla. métela. ¿Se graba en vídeo? No, ¿se grabáis en vídeo para YouTube? Sí, ¿Luego? claro, claro. Vale, vale. Ya nos ha estropeado la sección de la Pues cortinilla.
Hombre, claro, entonces tenemos que ensayar lo de las manos y el, ¿no? Pues ya tienes deberes para el siguiente. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección del club de lectura, como Dios manda. Y bueno, vamos a ver esa fichita, Manuel. Venga, vamos allá. Bueno, lo que traemos hoy es un cómic que realmente es una adaptación de una novela que fue publicada en el 1969. Pero el cómic en cuestión, que es lo que nosotros a lo que nos dedicamos, aunque ahora daremos contexto, se publica en España en diciembre del 2020 por la editorial Astiberri. Lo que es la novela original es del autor Carl Vonnegut, y la adaptación al cómic la hacen entre Ryan North y Albert Monteith. Curiosamente, en la edición americana, hemos estado antes debatiendo, yo creo que sí, además ahora me he acordado de esta anécdota, aparece Matador 5 de Ryan North y Albert Monteith, y en la edición española es con Albert Monteith y Ryan North, y nos lo ponen por delante. Y también he leído por ahí que bueno, además era inevitable que Albert Monteith, aunque conste como dibujo tinta y color, en realidad también tiene influencia en la parte de guión y en la narrativa. Es evidente por el estilo del autor y por lo que después vemos en la obra, ¿no? Entonces, digamos que es una obra hecha entre los dos. Es un tomo publicado en cartoné con 192 paginitas y que estaba a un precio de 18 euros. No sé actualmente en qué precio está, que lo miro sobre la marcha. No, está, Efectivamente, dale. Sigue igual. 18 euros. Me parece un precio muy competitivo para la edición, que es de alta calidad. Oye, vamos a enseñarla para los que nos vean en YouTube. Aquí la tenéis, con su buen lomito, que ahora nos venden cómics con lomo. ¿Tú has enterado de eso, señor Letal? Sí, claro. Las grapas con lomo que van a vender ahora cierta editorial, Panini. Y entonces aquí tenéis que creo que es una muy buena edición, que siempre que ha pasado por aquí a Astiberri hemos dicho que nos gustan mucho las ediciones. Era sillón orejero, ¿no, Pablo? Sí. A ti te gustaba mucho ese término. Oye, pero yo una duda que tengo. Sí. Todo lo que sale en Astiberri sillón orejero. Es que yo... O sea, yo creo que se llama Astiberri, igual somos unos auténticos ignorantes y sillón orejero en vasco es Astiberri. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Venga, voy a hacer mis deberes, voy a buscarlo. Da sensación de que si te sientas, ¿no?, en un sillón orejero, que son de estos que tiene aquí para acomodarte la cabecita si te quedas dormido en la siesta, pues disfrutarías mucho de este cómic. Pues, y viajarías en el tiempo, probablemente. No significa sillón orejero, sino que es año nuevo. ¿Astiberri es año nuevo? En euskera, sí. Ah, suponiendo que el traductor de Google es muy funcione. feo, es muy feo que nos fastidies, nos pises la ilusión. Para nosotros, sillón, Berry, oreja, tío. Es que es clarísimo, clarísimo. Este año en casa de mi madre, cuando me tome las uvas, gritaré ¡Astiberri! ¡Astiberri! Y todo el mundo se quedará flipando. En fin, esto sobre la edición, el precio, tamaño, etc. Sobre los autores, bueno, comentar que Ryan North al guión es un autor que a los que disfrutamos del pijameo es ya un habitual. De hecho, en las escalas, nuestro nombrado Michael está haciéndonos un poquito de reseña habitual de cómo va la marcha de su etapa en los Cuatro Fantásticos, que de hecho comenta Michael que es de las grapas Marvel actuales, puede ser la que más le gusta ir peleando con los Doctor Extraños, pero disfrutando mucho de la etapa de Ryan North en los Cuatro Fantásticos. Y Albert Monteith, que ya decimos que es habitual, que es un autor español que viene del Jueves, de Mundo Lirondo, y que pasó por nuestro querido podcast con una obra que era Universo,
bueno, era y es Universo, que se publicó originalmente en Panel Syndicate, en esta plataforma que aprovechamos en aquel programa para comentar, que era una plataforma en la que tú tenías contacto directo con el autor, en el sentido de que te descargaban la obra y pagabas lo que querías y le llegabas directo a los autores. Y después tuvo su edición física por Activerri. Por cierto, aprovechamos para decir que en aquel programa hicimos, si no recuerdo mal, los 5 números que estaban incluidos en el tomo, que en Panel Syndicate recién grabado o incluso durante la grabación estaba ya el número 6 y que nos hemos quedado esperando. Yo creía que ese 6, 7, 8, 9, 10 iba a hacer algo más, que iba a pasar más pronto para poder tener un volumen 2. Entonces, Albert, te animamos, no sé si estás trabajando en ello o no, a que continúes del 6 al 10 y que podamos tener ese nuevo volumen. Sergio, tú estás dando cabezazo, ¿tienes información al respecto? No, no iba a decir, Albert, espabila, tío. ¿No? Vale. No nos tienes en Asquad. Sí, Claro, Y estará total. ganando otro billete por ahí, comentario. no otra cosa. Hombre, Sí, para no darle bola para no dar bola a Michael, ¿no? Que está siempre presente, podemos referirnos a él como autor intelectual. Sí, perfecto. Entonces, el cómic siempre nos gusta también en la ficha, ya se ha convertido en un clásico. Para que también nos ayude a acotarnos en la zona sin spoiler, vamos a leer la sinopsis oficial, ¿vale? Que sería: Billy Pilgrim se ha desprendido en el tiempo. No puede controlar a dónde se dirige. Vive en un estado continuo de pánico escénico, porque no tiene ni la más remota idea de qué parte de su vida va a tener que representar a continuación. Billy se ha acostado siendo un viejo viudo y se ha despertado el día de su boda. Ha construido una familia cariñosa y ha presenciado el bombardeo de Dresde. Ha entrado por una puerta en 1955 y ha salido por ella en 1941. Ha vuelto a traspasar esa puerta y se ha encontrado en 1963. Ha visto su nacimiento y su muerte varias veces, según dice, y viaja al azar hacia cualquier momento de su vida. Eso dice. Matadero 5, adaptación al cómic de la novela original de Kurt Vonnegut, es a la vez una mirada mordaz al horror y la tragedia de la guerra, donde los niños son enviados al frente y mueren. Así fue y será. Y un conmovedor examen de lo que significa ser un humano falible. ¿Vale? Esa es la sinopsis. Quien no haya leído la obra y llega aquí totalmente ajeno a esto, yo me imagino que con la sinopsis se le ha quedado el culo torcidísimo, porque es brutal. Muy distinto de cuando acabas la obra, ¿no? Sí, que te quedas igual. Ya lo adelanto. nada más que por Matadero 5, yo creo que por el título te esperas algún true crime o algo de esto, ¿no? Alguna obra. Sí, Y realmente, sí. ¿esto qué es? Hombre, crímenes hay, ¿no? Hombre, y tanto. No, pero a partir de cierta cantidad ya dejan de ser crímenes y son otra cosa. En fin, ya sabemos lo que son las guerras. Yo, como os he comentado fuera de cámara, he preparado una breve ficha del autor original, ¿no? De Kurt Vonnegut, y un poquito también de su obra, pero hombre, sin querer hacer aquí una biografía extensa, sobre todo centrándome en cuestiones que creo que complementan la experiencia lectora del cómic, ¿no? Cosas que yo he tenido que buscar tras leer, que creo que quien nos escuche y no haya leído el cómic, que agradecerá conocerlo, ¿vale? Entonces, os voy a contar que, por ejemplo, la vida de Kurt Vonnegut transcurre entre 1922, que nace en Indiana, Estados Unidos, aunque él, su familia es de origen alemán, de ahí su nombre y su apellido, y fallece en 2007. Bueno, la vida bien completa, 84 años a la fecha de su muerte. Estuvo, antes de dedicarse a los cómics, profesionalmente dedicándose al mundo del periodismo, ¿vale? Y llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y este hombre, este autor, en ese momento todavía no era autor, decide alistarse. No conozco, entiendo que a lo mejor sus orígenes o lo que sea, pues le hizo sentirse envalentonado con la cuestión. Cayó prisionero y fue enviado a Dresde, que por cierto era una ciudad que durante la Segunda Guerra Mundial se consideraba un lugar seguro porque durante toda la Segunda Guerra Mundial no había sufrido ningún tipo de ataque ni bombardeo. Y es en febrero de 1945, ya quedando muy poco para que finalice la Segunda Guerra Mundial,
que sufre un bombardeo brutal que acaba aniquilando a más de 25.000 personas que vivían en Dresde. Y durante ese acontecimiento, como digo, este autor, Karl Vonnegut, estaba encerrado en unos sótanos. Curiosamente, ahora nos enganchamos con la obra, unos sótanos de unos mataderos que había en la ciudad de Dresde. Y curiosamente en la nave 5 de los mataderos. Entonces, fijaros que estoy hablando de la historia real del autor. Y estamos hablando de un cómic, de una novela que es ficticia. ¿Vale? Ahora veremos que tiene referencias biográficas, que ya estamos viendo que el contexto es claro, ¿no? Referencias biográficas es una manera muy sutil de decir que está hablando de su vida, claro, evidentemente. Claro, pero curiosamente, cuando ahora hablemos del cómic, veremos que el protagonista de la obra no es él, pero él sí tiene una aparición en la obra. O sea que, curioso. En fin. Después de la Segunda Guerra Mundial, retorna y se dedica de nuevo profesionalmente, en este caso, a la publicidad en una empresa eléctrica. Quienes conocen su obra a nivel literario dicen que ese estilo publicista se nota en el estilo literario. Y llega el momento en el que saca su primera novela, 1952, que es La Pianola. No voy a decir todas las obras, ¿vale? Pero voy a marcar algunas que creo que marcan lo que vamos a hablar. Nombro esta por ser la primera y porque ya es una obra en la que se trata un futuro distópico, ¿vale? Y entonces vemos que tiene ya un interés por la ciencia ficción y todo esto, ¿no? Después hay, les digo, no voy a decirlas de corrido todas, pero voy dando salto. En 1959 saca otra novela que se llama Las sirenas de Titán, que curiosamente, ya empezamos aquí con las curiosidades que sabéis, los clásicos de vuelo que me gustan mucho, en esta obra aparece el planeta Transformadores, ¿vale? Pues lo que me parece muy interesante cuando yo me estuve enterando de esto, que muchas de las cuestiones y referencias y personajes de la obra Matadero 5, que nosotros si solo te lees el cómic, pues solo es tu única referencia, pero quien ha leído las novelas, esto tiene un contexto mayor, porque esto está totalmente minado, toda su trayectoria con diferentes conceptos que encontramos en Matadero 5. Como por ejemplo, en 1963, la novela Cuna de Gato, que fue su primer bestseller, donde ya encontramos también referencias a la construcción de la bomba atómica. Lo traigo a colación porque marca mucho la trayectoria del autor, la experiencia que él vivió, evidentemente, en 3D y las relaciones con el tema de la guerra, ¿no? Y demás, ¿no? A continuación, en 1900, esta fecha se me ha escapado, pero la rescato aquí ahora mismo. Aquí la tengo. En 1965, otra obra reseñable, Dios le bendiga, Mr. Rosewater, obra que en el propio título incluye un personaje que va a ser protagonista de esa obra, pero que también vamos a encontrar en Matadero 5. Estamos en 65, pues es el 69 cuando la lanza el Matadero 5 y encontramos a estas referencias que ya he dicho. Se me olvidaba. En Dios le bendiga y Mr. Rosewater, aparte de Mr. Rosewater, también aparece ya el personaje Kilgore Trout, o Kilgore Trout, o como se diga, ¿vale? Que también es un personaje que veremos en Matadero 5, que ahí de nuevo encontramos otra curiosidad, porque es un trasunto de Kurt Vonnegut. O sea, Kurt Vonnegut va a contar su historia a través de Billy Pilgrim, pero no es él. Él aparece y después tienes a otro personaje que es Kilgore Trout, que es un autor que escribe mucho y no llega a éxito y que es un trasunto de él. O sea, todo muy meta, ¿vale? Muy meta todo. En 1973, El desayuno de los campeones. De nuevo tenemos, y esto ya son obras posteriores a Matadero, pues otro protagonista de esta obra es el mismo Kilgore Trout, o como se diga, ¿vale? O sea, que quien se haya quedado con esta altura entusiasmado, pues que ve que para adelante y para atrás,
puedes seguir sabiendo un poco sobre estos personajes. Y bueno, sigue sacando novelas hasta el 97, la última que sacó fue Cronomoto, pero bueno, ya no hay estas referencias a personajes tan concretas. Pero sí que durante toda su obra está muy presente todo el ambiente bélico, pero no precisamente con un interés o una fijación positiva, ¿no? Sino más bien antibelicista, ¿no? Y cargado bueno, yo me atrevo a echar esa opinión, cargado de un desahogo traumático de sus propias vivencias, ¿no? Durante la guerra, que es evidente. Como otra curiosidad al respecto, esta obra, concretamente Matadero 5, pero no la única de perdón, de Carl Vonnegut, ha tenido adaptación al cine. Han sido varias de sus obras las que han sido adaptadas. Matadero 5 fue adaptada en 1972. Como curiosidad paralela, el director, que es George Roy Hill, rueda esta película entre sus dos grandes éxitos, que son Dos hombres y un destino, en 1969, y El golpe, en Peliculones. 1973. Dos peliculones de Robert Redford y Paul Newman, y en medio, en el 72, sacó Matadero 5, que no está para nada mal valorada, en los medios. Yo no la he visto personalmente, pero que es verdad que queda un poco eclipsada con estas dos grandes obras de este director, pero que, oye, que tiene buenas valoraciones por lo que he visto ahí y reseñas, ¿vale? Hubiera sido una gran broma del destino que hubieran salido en esa película Frank Sinatra y John Wayne. ¿Te imaginas? Pero bueno, efectivamente, tenemos estas referencias que creo que dan curiosidad, dan más contexto para entender más la obra dentro de todo el marco del trabajo de Carl Vonnegut, ¿no? Que todo, como veis, está muy enlazado, muy relacionado. Entonces, si llegas solo al cómic sin saber todo esto, pues bueno, es una experiencia disfrutable, pero no comparable a los lectores del libro tradicional que conocen al autor y que lo tienen en muchísima estima. Por lo que leo por ahí, es un autor muy querido, con un estilo que ha sido muy poco, digamos que no ha creado escuela, ¿no? Como dicen en los foros. Y entonces hay gente que está enamorada de este autor y de su obra y que se quedó un poco huérfano con su muerte, ¿no? Entonces, pues, para que veáis que la obra es más grande, ¿no? Que lo que es el propio cómic. Adelanto ya, aunque no lo vamos a decir ahora por no desvirtuar, lo hemos hablado antes fuera de micrófono. Serio sí que está haciendo una aproximación a leerse la novela original, pero bueno, vamos a hablar primero del cómic, que es lo que hacemos en el programa, y al final, antes de la zona con spoilers, os prometemos, ahí como cliffhanger, que Serio dará también una visión de hasta ahora, no se ha terminado, vamos a mirar por la mitad, cómo está viéndolo, cómo así que valore también el cómic como adaptación, ¿no? También podrá darnos alguna pista. En fin, entramos de lleno en zonas sin spoilers de opinión, ¿vale? Y entonces yo voy a daros la palabra a Pablo o a Sergio, a quien quiera tomarla, para que empiece diciéndonos qué le ha parecido la experiencia. Venga, me atrevo, ¿no? La verdad que bueno, me costó arrancar. Es una obra que bueno, da muchas vueltas, ¿no? Y al principio pues no sabes ni para dónde va. Evidentemente es caótica, ¿no? Porque el personaje tiene una percepción del tiempo precisamente no lineal. Y la obra te mete muy bien en eso, ¿no? Tiene una serie lo estás enseñando ahí a cámara, Sí, hombre, Manuel, para ¿no? que quien vea YouTube que tenga algo de contexto. Eso es. Te aparece al principio, sí que hay un par no de extras. Bueno, la verdad que el dibujo es magnífico, ¿no? El arte de Albert Monteis. No he leído la novela, pero se ve por todas las reseñas que el autor original es un cachondo, ¿no? A pesar de, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en ese sentido, pues, claro, tú dices, oye, es que es una persona aquí contando una historia de guerra, de muerte. Tú dices, joder, ¿qué pinta aquí Albert Monteis, ¿no? Pues no, todo lo contrario, ¿no? Es una obra que yo creo que encaja perfectamente, que transmite muy bien lo que pretende transmitir y que, bueno, que eso es sí, una línea temporal caótica. Al final empiezas a conectar las piezas, ¿no? Para mí,
voy a intentar describirlo visualmente. No sé si habéis visto estas esculturas en 3 dimensiones que tienen elementos colgando aparentemente absolutamente aleatorios, ¿no? Pero cuando tú empiezas a girar y la ves en la posición correcta, ves la escultura, ¿no? Ves la imagen, ¿no? Ahora te giras y es caos, ¿no? Entonces, a mí me da esa sensación con esta obra, ¿no? Que tú empiezas a leer retales, ¿no? de la historia y luego todo empieza a encajar, ¿no? Y a mí me ha parecido maravilloso en ese sentido, ¿no? Del cómo el más mínimo detalle está conectado, ¿no? Y cosas que de repente la ves y dices, espérate, esto lo he visto yo antes. Y tiras para atrás, ¿no? Es imposible, que lo curioso es que es imposible hacer una lectura lineal. Porque vas viendo cosas y vas saltando para atrás y dices, esto ya lo he visto, ¿no? Y es cuando tú vas componiendo, vas girándote, ¿no? Y vas leyendo la obra fuera de orden, ¿no? Y te compones ya finalmente la historia con todos esos ingredientes que va poniendo entre medio, evidentemente, ¿no? Y como te cuenta muchas cosas. Y bueno, a mí me ha resultado muy disfrutón al final, ¿no? Una obra que la he disfrutado mucho, a pesar de ser una historia de guerra, que realmente no cuenta, bueno, no cuenta como tal una historia de guerra, cuenta una historia de personas que viven, que han sufrido en su vida una guerra y cómo eso les marca, ¿no? Y también, bueno, no sé, yo es que es poliédrica, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, muchas derivas, habla mucho sobre la violencia como forma de desahogo, más verbal que físico, cuando la violencia física no tiene ningún tipo de desahogo, sino que simplemente es una orden de personas que no están en la guerra, ¿no? Y yo creo que esa es la principal crítica que al final se ve, y por eso la menciona a los niños, ¿no? Que es personas cobardes que utilizan a los niños como mecanismo para sus propios intereses, ¿no? Que eso no se comenta, realmente es una historia pues que aparece ahí, ¿no? Yo creo que la principal crítica está al final en poner a Dresden, a la ciudad de Dresden, como la víctima de todo esto, ¿no? Bueno, la gratuidad de la guerra. Aquí, si habéis visto Oppenheimer, si conocéis, bueno, o si habéis leído lo suficiente sobre historia bélica, ¿no? Pues sabréis cuántas guerras han terminado atacando sitios que no estaban en guerra, ¿no? Y bueno, uno de los muchos ingredientes. Yo creo que sin hacer spoilers, sin entrar en el detalle, bueno, sí, algo habré contado a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que ese es mi resumen. Muy bien. ¿Serio? Es que, mira, resulta, una de las cosas que quería decir yo es que resulta complicado recomendar este cómic para alguien que esté empezando en el cómic, porque es, digamos, es una obra compleja. Lo primero que me gustaría decir yo, ¿no? Cuando yo empecé a tomar mis apuntes, yo le he leído, que no sé, 2 o 3 veces, una cosa así, me pasó un poco como decía Pablo, que al principio me costó, porque de repente, claro, uno se espera algo bélico, ¿no? Por el tipo de portada, ¿no? Parece, o simplemente si te pones a ojear, hay muchas páginas de gente con traje militar y se espera una historia bélica y resulta complicado de explicar, de resumir, ¿no? Hacíamos bromas en el chat interno de WhatsApp de, bueno, ¿y cómo vamos a explicar esto, no? Yo escribí una cosa cuando empecé a tomar notas que decía, argumento, ay, hijo mío, ¿cómo te cuento esto? Pues esto va de la vida, de la guerra, del tiempo y, como diría Tom King, de la familia y el estrés postraumático, del ser humano, sus miserias, pero desde un punto de vista optimista. Porque es que es complicado decir, no, hacías tú una analogía con esto de las esculturas. Yo muchas veces utilizo este símil de que tú estás montando un puzzle y tú realmente el puzzle no ves la imagen hasta que no acabas, ¿no? Y esto es un poco así. Realmente supongo que es como cuando lees un libro de Saramago,
seguro que pasará con los libros de Vonnegut y seguramente un poco también con otros autores. Realmente de lo que va no es exactamente de la historia de los personajes, ¿no? Sino que tiene un pozo de reflexión, ¿no? Sobre cosas y la vida de los personajes seguramente son un medio como para que tú intentes, al menos el pozo que yo tengo, saques una cierta reflexión sobre eso, la naturaleza del ser humano y de la guerra, que es lo que me parece a mí. A mí, a nivel de opinión, yo lo que diría es que a mí me costó empezar. La primera vez me gustó porque me dejó un pozo muy, muy bueno, y la segunda vez no solo es que me ha gustado, sino es que lo que diría es que me ha hechizado. Es decir, llevo como unos días desde que lo acabé, he estado unos días intentando leer otras cosas y la sensación que yo tengo es como que eso está en mi cabeza. Y ahora he empezado el libro y es que está en mi cabeza mucho, ¿no? Es como que te lleva a un estado mental de una cierta reflexión sobre cosas del ser humano. Pero yo diría, a pesar de que es muy crudo lo que cuentan, yo creo que tiene como un pozo, no sé, optimista, lo diría, no sé. Estoy totalmente de acuerdo con vuestras reflexiones, que son complementarias y yo no me voy a salir de ellas. Comentar un poquito la experiencia personal mía. Yo se lo he dicho ya a mi mujer. Digo, tengo el síndrome del impostor por las nubes para este programa. Porque desde que lo leí, digo, hostias, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer un podcast de esto? Además, en un cómic en el que la parte visual es tan sumamente importante y que la parte narrativa es muy caótica y no hacer spoiler. Yo estaba diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Me digo, nada. Somos buenos si yo no sé y probablemente nos cascaremos un programa de 2 horas sin ningún tipo de programa. Pero la verdad es que estaba preocupado, ¿eh? Estaba un poco preocupado. Bueno, la lectura fue muy disfrutona, que usa el mismo adjetivo de Pablo, pero cuando terminé, hay una evolución, ¿vale? De esto. Me quedó un sabor agridulce al finalizar la lectura, porque sentía la necesidad de que me faltaba información, ¿no? Por eso he podido hacer esta bio, porque me puse como un loco a leer foros, páginas, vídeos de YouTube. Necesitaba. ¿Qué ha pasado, no? Porque esto me lo leí hace una semanilla y pico. ¿Qué ha pasado en ese tiempo, no? Que esa sensación agridulce, al final lo que te ha llevado es una reflexión que ya hemos hecho en otros programas, ¿no? Cuando yo termino de leer algo y te genera esa curiosidad por seguir indagando y buscando, pues al final dices tú, "Ostras, es que me ha gustado realmente, ¿no?" Si no te gusta, no tienes este interés por saber, ¿no? Pero sí es cierto que yo sí he notado eso, ¿no? Que a medida que he ido contextualizando más la obra, yo al menos sí he tenido esa necesidad, he ido asentando. O sea, no solo he necesitado llegar al final del cómic para colocar las piezas, sino que he necesitado tener el contexto completo para tener una experiencia satisfactoria, ¿vale? Por eso yo he querido traer esa experiencia a la grabación de este podcast para ayudar a alguien que se lo vaya a leer después de escucharnos, porque yo al menos sí he conseguido disfrutarla más tras esto, ¿no? En esta investigación que he hecho, y eso se lo dejo ahí de pregunta para que nos lo cuente Sergio después, sí que he leído a la gente que conocía la novela y el cómic decir que como adaptación es muy buena, porque dicen que todo este caos que estamos comentando del cómic es un caos existente en la novela y que no era para nada fácil traerlo al cómic, por lo que eso todavía me resulta más satisfactorio como producto, ¿no? Oye, pero después, que en esta parte de sin spoiler y sin pisar la parte cero, quiero decir eso porque aparte de que está adaptado el caos, después hay la parte original de Montéis, que sí me parece muy, muy, muy destacable. Como estas descripciones de algunos personajes en 3 viñetas, me parece de las cosas más genuinas y geniales del cómic. O esto que enseñó ante cámara de esto de un recortable de las piezas de ¿cómo sería el típico tío? Y le pone ahí todo para ponerle la ropita, como cuando éramos pequeños. Y muchos cambios del estilo de dibujo y del estilo de la estructura de viñeta, que eso ya es marca de la casa de Montéis. Me parece una evolución también muy natural desde Universo, ¿no? No sé quién pensó
en que Montegui hiciera esta obra. No sé si salió de él echarse para adelante o alguien le buscó, pero me parece lógico que alguien que leyera Universo dijera, este dibujante podría ser un buen dibujante para Matadero 5, ¿sabes? He tenido esa sensación, ¿no? Y después, también documentándome, otra cosa que me generó interés es cuando se habla de que esta obra de la guerra, y al final decimos no, que más bien es antibelicista, estamos todos de acuerdo en eso. Algunas personas sí que señalaban, pero yo creo que eran más orientados desde de la novela, ¿no? También que era antiamericana. Pero según he leído y me he documentado, es porque se publica durante la guerra de Vietnam. Entonces, claro, si durante la guerra de Vietnam se saca una novela antibelicista, pues muchas personas lo interpretan como antiamericano, ¿no? Pero yo desde luego no he percibido para nada eso en la lectura, ¿no? Pero es verdad que en muchas reseñas se habla antibelicista, antiamericano, yo no. Esa parte, antibelicista sí, lo otro no, ¿no? Y, y después, pues ya sí es mérito más de Carbonell, del autor, pues súper original cómo gestiona la realidad con la ficción, el pasado conocido con un futuro completamente inventado. Todo lo que no quiero hacer spoiler, no voy a, nada, no voy a decir nada, lo digo después en spoiler, ¿vale? Pero la parte del futuro, voy a decir simplemente, me parece también muy original y muy divertida. Eh, Esta sensación también de como cuando ves algo, yo cuando vi La vida es bella, ¿no? Tiene una mezcla de comedia, o sea, estás viendo un drama, pero a la vez te saca una sonrisa, ¿no? Y esa Mm. sensación también leyendo el cómic, ¿no? Está contándote una cosa horrorosa. Y cuando lo contextualizas más, y te das cuenta de que no es un autor que esté haciendo un relato antibelicista, que como decíamos en la ficha, ¿no? Es que es un tío que te está desahogando de lo que ha vivido él. Es que eso todavía es más heavy. O sea, es que no es que sea duro que te esté contando la historia de lo que ocurrió en Dresde, que ya lo es, sino que es lo que vivió él. Y una persona que se decidió, como hemos dicho en la ficha, alistar él voluntariamente para la Segunda Guerra Mundial y termina con esta visión totalmente antibelicista, ¿no? Lo de la cruzada de los niños también me resultó muy curioso, aparte de que efectivamente hay una similitud de que, como ha dicho Pablo, creo que ha sido Pablo, ¿no? Que los jóvenes, a la guerra van muchos soldados jóvenes, pero el tema de la cruzada es porque hubo un suceso en el que se ponían niños a la venta como esclavos para participar en cruzadas. Sí, Y en el libro lo explican, en el lo primer explican, capítulo, ¿no? digamos, sí, digamos que íbamos a hablar luego del libro, pero yo creo que viene a No, no, colación. sí, creo que lo que vas a decir incluso está en el cómic, dilo, en Claro, serio. digamos que el libro está dedicado a Mary O'Hare, que es la mujer del amigo suyo que combatió con él, que Sí, se va, digamos que en el primer capítulo te explica que él se fue, el primer capítulo es como el contexto según el cual, como digamos, Kurt Vonnegut, eso no sé está si en su la primera prólogo, ¿eh? página del libro. Cuéntalo, pero que Claro que sale, está aquí. pero digamos que antes de explicar la historia de Billy Pilgrim, hay un Sí, primer capítulo en el que te cuentan Kurt Vonnegut en primera persona. Bueno, digamos, si Billy Pilgrim se ha desprendido del tiempo, Kurt Vonnegut se ha desdoblado, porque Kurt Vonnegut es todo, ¿no? Kurt Vonnegut es el Kilgore Crowd, es él mismo y es Billy Pilgrim, quiero decir que no, es muchos personajes en la obra. Entonces él explica en primera persona que él se fue a ver a su amigo este O'Hare, que vivía en otro lado, se fue y como que notaba que la mujer estaba especialmente enfadada con él todo el rato y no entendía por qué. Y entonces llega un momento donde la mujer le viene a decir que la gente que habla, que la gente que escribe sobre la guerra, la ensalza y convierte a los soldados que son niños en héroes de guerra. Y por eso decía yo antes, harás una novela, triunfarás y vendrá un director de cine y pondrá a John Wayne y a Frank Sinatra hacer los personajes. Y entonces él le dice, no, 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 mi novela, te prometo que mi novela será justamente lo contrario. De hecho, le voy a llamar, en ese momento dice, le voy a llamar La Cruzada de los Niños y explica que hubo en la época de las cruzadas, a alguien se le ocurrió enviar niños a las cruzadas y eso acabó con un montón de niños muertos, o sea, niños que habían mandado a África como esclavos,
muertos en hundimientos de barcos. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que hasta este punto puedo llegar sin spoiler, prácticamente. No sé si ustedes queréis dar algo más en esta zona de opinión sin meternos en spoiler o dejamos ya otros comentarios para la zona con spoiler. Yo es que estoy sufriendo. Sí, ¿verdad? No, pero yo sí que quiero decir unas cuantas cosas. Venga, di. Cuando uno aborda una obra, la puede abordar desde varios frentes, ¿no? Evidentemente, hay una parte de lo que puedes explicar es de lo que es la edición, ¿no? De lo que es el continente, ¿no? Pues, lo que lo decías tú antes, es una obra que tiene un formato muy chulo. Yo siempre utilizo la palabra regalable, ¿no? De hecho, ayer lo compré para regalar. Esto es spoiler porque no sé cuándo sale este programa, pero espero ya haberlo regalado. Quiero decir, lo que es la edición, el formato 18 euros es en el mundo actual es un precio, me parece, muy, muy competitivo. Se puede afrontar también la obra desde el punto de vista de que es una adaptación, quiero decir, al señor que se le ocurrió adaptar a película y al que si es a Ryan North o directamente a la familia de Kurt Vonnegut se les ocurrió pasarlo a otro formato, me parece que tienes que tener unos señores, no, unas señoras gónadas, no voy a poner otro. Sí, como para atreverte, porque quiero decir, bueno, es que es difícil que eso funcione. Yo creo que el libro, que llevo un poco menos de la mitad, funciona y porque digamos que es una historia compleja, pero la lectura es ágil, quiere decir que el tipo de escritura funciona, pero adaptarlo en otro medio es difícil. Entonces, y la tercera cosa que quería decir es que tú puedes afrontar, sin hablar de la propia obra, puedes intentar hablar de los que han hecho la obra. Me parece que Kurt Vonnegut es un tío que destila mucho sentido del humor y es importante, porque claro, es una obra que en todo su conjunto hay mucho humor, a pesar de que puede ser cruda y a pesar de que te estén contando unos hechos históricos, ¿no? También diría que seguramente algo debe tener que ver Ryan North en que el formato y la paginación y todo esto es muy interesante porque es digamos que se entiende bien, hay con muchos juegos, ¿no? Lo que lo comentabas tú, hay muchos juegos visuales, la parte de la cronología de vida de Billy Pilgrim, y hay muchos juegos visuales, hay mucha paginación estática, pero luego hay splash page que son, la verdad, muy, muy espectaculares. Quiero decir, y el último punto, seguramente yo suelo ser muy optimista y suelo tirar muy a la piscina. Es que seguramente el señor Albert Montaigne, que durante una época larga de su vida estuvo en El Jueves y parecía digamos, un autor de tira cómica, en las dos últimas obras que yo he leído, que son Universo y esto, demuestra ser uno de los tíos más competentes y sin tener un arte, digamos, muy rompedor en el sentido, quiero decir, su obra a mí me destila una calidad increíble, quiero decir, diría que es uno de los mejores autores españoles en la actualidad y que realmente la obra a nivel visual es absolutamente increíble. Quiero decir, si tenemos que hacer una reseña y vender a la gente la obra, yo lo que diría es que a nivel visual es que no sé, me gustaría buscar una palabra para describir, no sé, es alucinante, espectacular, espléndida, no sé. Es decir, que, bueno, que se puede decir como que en ese sentido, hablando de opinión, a mí no es que me haya gustado, es que directamente me ha hechizado. Como siempre ocurre en adaptaciones, en los foros en los que he ido moviéndome, he encontrado la gente escocida que no le ha gustado el estilo cercano a la caricatura de Albert Montaigne, buscaban un estilo más realista y no les gusta la adaptación. Pero es que nos pasa a todos, ¿no? Cuando leemos una novela y después vemos una adaptación, ya sea al cine o al cómic, y no es como nosotros esperábamos y la novela nos gustaba muchísimo, muchísimo, es muchas veces muy difícil que la adaptación te guste. Es una cuestión
de tus expectativas tiene una frustración equivalente, ¿vale? Entonces, he encontrado mucho que no le gusta, pero yo estoy completamente contigo de acuerdo, serio. A mí me parece fascinante el arte de Montaigne y cómo lo lleva a cabo en esta obra. Es increíble. Sí. Bueno, es que lo hemos visto en unos ambientes muy de ciencia ficción y entonces como que te ves que le pega mucho. Bueno, a lo mejor un día nos rompe con algo de otro género y lo flipamos igual, ¿no? Pero es que parece que la ciencia ficción le va muy bien, le va muy bien. O sea que ya le veremos en otros Sí. sitios. Sí, Esperamos, esperamos. Me gustaría que fuera un autor más prolífico, pero no quiero agobiarle, que también últimamente hay una tendencia de los autores que están un poquito agobiados de que la gente les mete en prisa y ellos no van a sacar las cosas como churros, que las cosas hay que hacerlas bien y con su tiempo. Así que, mira, ahora me he visto con mi hijo la trilogía de Regreso al Futuro y cuando me he dado cuenta que entre la 1 y la 2 pasaron 4 años, digo, ¿cómo estuvimos esperando 4 años? Hoy en día estamos en unas generaciones que es imposible, pero hay que pararse y a los autores necesitan tiempo para hacer buenas obras y que calen y que perduren en el tiempo. Hombre, es que una hora de lectura, eso puede ser 2 meses de trabajo. Hombre, Entonces, es que a ese ritmo no podemos consumir y pedir contenido, a menos que tenemos de inteligencia artificial, claro, evidentemente. Pero bueno, yo en ese sentido, Albert Montey, es que tenía esa reticencia de primera, digo, ostras, tío, y qué mezcla, ¿no? Eh, pero luego vas entendiendo la obra y dices, es que es perfecto, la combinación es perfecta, ¿no? yo me O voy a al menos esa es mi guardar sensación. una opinión para con spoiler, pero sí que voy a decir ahora aquí en la zona sin spoiler que es de opinión, que me gusta mucho la portada desde que leí la obra. O sea, antes de leer la obra, la portada no la acababa yo de enganchar, ¿sabes? No sabía. Creo que tú te encuentras esta portada en una estantería y no sabes muy bien de qué va. Y más si no conoces a Albert Montey. Pero una vez ya conozco la historia, ahora veo la portada y digo, ostras, qué guapa. Entonces eso lo hablaremos después con spoilers, ¿no? Aunque tuve el otro día en el Hispacomi una conversación muy, muy chula con el director editorial de Carten sobre las portadas. Fue de estas conversaciones deliciosas que quedarán en mi memoria y estuvimos analizando en su propio catálogo algunas portadas y él diciéndome, estas han funcionado, estas no, estas decidimos cambiarlas, estuvo muy chula esa conversación. Entonces, desde esa conversación todavía las portadas como que las analizo un poco más. Mm. Y después comentaremos, ¿no? Por no destripar. Muy bien. Yo querría, a ver, serio, ¿hay algo más que quieras decir con respecto a lo que es tu experiencia lectora de la novela? ¿O ya lo has dicho No, de sí, forma sí. velada? En la zona con spoilers voy a explicar un par de cosas que quiero comentar, pero como son de la novela, igual serían también un spoiler, que le dan un poco de contexto. A mí me pasó como a ti, que es que cuando acabé el cómic me puse a leer en Wikipedia sobre el bombardeo de Dresde, sobre Kurt Vonnegut, sobre la obra, ¿no? Es como que te quedas con ganas de más, ¿no? Cuando la leas y me pasó algo parecido a ti y ahora me está pasando, ¿no? Que cuando encuentras algo que en el cómic no lo has... no lo han explicado, claro, el cómic tiene su formato y seguramente sería mucho más largo si tuvieran que explicar todo, ¿no? Como lo que explicaba ahora de la Mary O'Hare y que solo es una viñeta y en cambio en el cómic son unas cuantas páginas donde te lo explican, ¿no? Todo lo que te da de más el libro, digamos que se agradece mucho. Lo que puedo decir del libro, pues que el autor es un autor que escribe muy bien, creo que lo he dicho ya, que es muy ameno, que es una aproximación distinta, pero no deja de ser muy parecido en el sentido de que te pasa exactamente eso, ¿no? Hay un momento donde escribe todas las cosas que lleva el personaje que luego tú ves que sale el recortable de toda la ropa, ¿no? Y te hace una lista. Hay momentos donde te está explicando por dónde el Billy Pilgrim se desprende y dónde aparece, ¿no? Parpadea y pasa de un año al otro. Quiero decir que en ese sentido es sorprendente lo mucho que se parecen los dos formatos en el sentido de que es bastante literal, tal y como lo explican, y que es ameno. Que si cuando has leído el cómic piensas en leer el libro, igual piensas, uy, qué locura, pero se lee bien, se lee, yo no sé, yo digamos que esta semana llevo
varios ratos leyéndolo y pues, quiero decir que es un libro que es interesante de aproximarte. Que luego sucede una cosa, lo comentábamos antes, ¿no? Sucede una cosa que son dos traducciones distintas y hay cosas que no son exactamente igual y eso a veces te rompe un poco, pero bueno, supongo que eso es normal, ¿no? Si hay frases que se dicen distintas, pero me parece muy ameno y muy recomendable también. A mí se me han ocurrido un par de comentarios más que todavía entran aquí sin spoiler, que después, cuando me acuerdo con spoiler, digo, lo podría haber dicho sin spoiler. Una cosa que no le hemos mencionado, está en la sinopsis y no es spoiler para que la gente entienda, lo de así fue y será, simplemente decir que es un recurso que se utiliza en la obra que al final queda como un soniquete, porque cada vez que se nombra el fallecimiento de alguien en cualquier circunstancia, siempre aparece el así fue y será. ¿Vale? Eso para que sepáis de dónde viene lo de las bromas de Pablo al inicio del podcast y la sinopsis. Y después, ahora, sí, que bueno, que ya que estamos comentando eso, tuvimos que buscar la traducción original, ¿no? Que es So It Goes, ¿no? Que es simplemente así es, ¿no? Así van las cosas. Luego tú tenías otra traducción, ¿no, Sí, Sergio? claro, lo estábamos explicando antes. El So It Goes en el cómic lo traducen así fue y será, ¿no? Y en cambio en la edición que yo tengo, que es de Blackie Books, que es una edición bastante nueva, dice es lo que hay, que es una traducción más literal, pero solamente menos poética para mí. No sé, Claro. a mí así fue y será me parecía como, no sé, algo como más bíblico. Igual les falta un poco de referencia, ¿no? Igual el So It Goes No, y tiene más una referencia temporal. bíblica. Claro, más temporal en el sentido de que la expresión hace referencia a que ese hecho, tal y como, digamos, tal y como vive este personaje en 4 dimensiones, ¿no? Moviéndose por el tiempo, pues puede decir, así es, ¿no? Así fue, será, es porque eso ha sucedido ahora, pero puedes verlo desde el pasado, desde el futuro, ¿no? Entonces una percepción de la muerte atemporal, ¿no? A mí la verdad que me gusta esa referencia que bueno, que al final como todas las traducciones, ¿no? Yo creo que en este caso suma, ¿no? Es como las traducciones de Los Simpsons, que tal vez nuestra referencia universal a traducciones de calidad, ¿no? Hay veces que la traducción suma y yo creo que en este caso sí acierta. Me hubiera gustado más eso es todo, amigos. That's all, folks. Y te viene un cease and desist, ¿no? Del libro. Y el último comentario es que cuando me ha recordado Sergio mi comentario anterior sobre el tema de la edición y sobre lo que yo me ha ocurrido tras leerlo, bueno, pues no es ningún tipo de palo, es simplemente una opinión mía. Pues digo, mira, pues sí, un deseo. Pues estaría bien, aunque hubiera encarecido un poco el precio, no me hubiera importado, unos extras de contexto, que en otros cómics nos encontramos. Yo siempre, y me parece bien decirlo aquí en opinión, hay cómics que tienen extras que rellenan y encarecen el producto y para mí no aportan nada de valor, pero hay otros cómics que vienen con un contexto maravilloso que te evitan el tener que hacer el trabajo de investigación y documentación que nos hemos hecho, que no está de más y se aprende y tal, pero oye, tú lo metes en el cómic y te queda más completo. Entonces, ahí un deseo a futuro, lo mismo en una Estás edición pidiendo nueva. una edición deluxe. Es que hoy en día ya cualquier cómic de cartoné es un deluxe. Ya, pero o sea, tú Entonces, estás pidiendo una edición de 45 euros con prólogo de no sé quién, con un epílogo de Kurt Vonnegut bueno, no. De 18 me lo ponen 20, 25, hubiera sido siendo un precio muy competitivo y con unos buenos extras. Que de la grapa con publicidad a la edición de lujo hay grises, ¿eh? Hay grises. Bueno, sobre todo en este caso, como no hay extras que no aporten, pues la salvamos. Edición salvada, además, la hemos puesto en valor. Que digo que estaría mejor con. Lo que sí que es criticable es editorial que saca cómics con extra que no aportan, te encarecen el producto y para que paguen más porque son más páginas. Así de claro. Vale, pues Pablo, comentamos próximo vuelo. Eso es, ¿cuál es la siguiente lectura en este caso, ¿no? ¿Qué es qué viaje nos toca? Pues mira, es un viaje que yo he propuesto en el grupo, totalmente una decisión mía, personal,
que ya reconozco arriesgada, porque no es algo que yo haya leído y yo recomiendo, pero sé que está triunfando. Es una artista emergente, autora emergente, porque es completa. Está ahora mismo arrasando y intuyo que últimamente, lo he comentado también en mis círculos internos, mi intuición a la hora de comprar cómic está muy fina, por lo menos para mi gusto. La verdad es que atino de una manera tremenda y estoy muy contento, ¿no? Porque y encima que te gastas dinero, pero que digo, oye, esto está bien trabajado ya, ¿eh? Cuando elijo. Entonces, lo mismo ahora vengo al vuelo con decepción, pero es algo que me ha llamado la atención y que ya está llegando el pedido en tienda física, librería de la, no Amazon, ¿vale? Pero que ya está pedido y me está llegando a casa, que son 2 cómics, que vamos a hacer un 2 en 1 para conocer en más extensión el trabajo de la autora Zoe Thorogood. Sí, creo que lo he dicho bien. Zoe Thorogood. Esta autora ha publicado ya en España una primera obra, o han editado en España una de sus primeras obras, que es La inevitable ceguera de Billy Scott, y está muy reciente ya para salir. Cuando nos escucháis, no sabemos si estaremos ya a punto ahí. Sale el 19 de abril, publicado por Norma, su siguiente obra, que ha arrasado en los festivales del cómic mundiales y llega ya a España, que es Se está muy sola en el centro de la Tierra, ¿vale? Entonces, estas 2 obras combinadas las vamos a leer y las vamos a reseñar, vamos a tener una visión, un programa de autora, ¿no? Y a lo mejor en el futuro pasa como con Monté y traemos obras nuevas, pero 2 visiones de la labor de esta autora que están conquistando a muchísima gente por todo el planeta, ¿no? Os invito a quienes no la conozcáis a echar un ojo a sus redes sociales, que veáis que es una autora que imprime, al parecer, un carácter muy personal a su obra. Y si os animáis, pues aquí os podéis sumar a nuestro vuelo y como también siempre os invitamos, aprovechamos ahora para enlazar con redes sociales, siempre encantados de escuchar vuestras opiniones, vuestras propias reseñas, ya sea por cualquiera de nuestros medios habituales, ¿no, Pablo? ¿Cuáles son estos medios? Pues bueno, medios varios, si queréis hacerlo directamente de la plataforma en la que nos escucháis, si es iVoox, si os leemos, ahí sí que la verdad es donde nos gusta recibir nuestros comentarios. En Spotify es que no se puede, ¿no? No se pueden poner comentarios, que yo sepa, ¿no? Nunca lo he intentado. Yo como siempre lo escucho a través de Alexa, tampoco sé poner comentarios con Alexa. Bien. Luego tenemos la cuenta de Twitter de Vuelo 616, la cuenta de Instagram de Vuelo 616, donde también aquí Michael está haciendo una labor magnífica en trocear. Autor intelectual. El autor intelectual de este programa. Es verdad. Perpetrador en la sombra. En fin. La cuenta de Vuelo 616 en Instagram, donde troceamos también los escalas, donde podéis encontrar muchas de las joyas de las que hablamos en ese programa. He reflotado el Wacom, ¿eh? Reconozco mea culpa que lo tenía abandonadete y le he pegado un flete gordo de crear listas por cada programa. Me he dado cuenta que estamos ya en el año 6 y bastante metiditos. Y he creado listas para cada uno de los años y listas por cada escala, porque hay mucho volumen de cómic. Estoy también enlazando con nuestra web las listas en ambos sentidos, es decir, quien encuentra la lista de Wacom puede viajar a la web y ahora quiero ir a la web ahí introduciendo los enlaces a las listas de Wacom. Estoy pegándome Como un si fuera trabajo ahí. Pilgrim, ¿no? Sí, que espero que tenga un poco de sentido. Estamos haciendo en Wacom una cosa muy chula, que también lo sepáis, que ya teníamos desde hace tiempo permisos para hacer, introducir nuestras reseñas en las obras, pero es que ahora Michael, que le tenemos que agradecer la voz que está haciendo el audiovisual, está haciendo shorts, que ahora están muy de moda, con extractos de las reseñas, y ahora enganchamos directamente el short en la ficha de Wacom y está chulísimo. No sé si le habéis echado un ojo. Podéis entrar a buscar alguna, por ejemplo, la última que hemos puesto es la de El Paciente, publicada por 99,
y veis ahí el vídeo súper directo, está súper guay. Entonces, estamos haciendo una labor importante, Pablo, con el empuje de Michael, aquí hay que darle un fuerte abrazo de agradecimiento. Estamos poniéndonos fuertes en todo el tema de medios, ¿eh? Magnífico, me alegra tener ese Wacom para entrar a vivir. En fin. Y bueno, como siempre, el último que nos falta es vuelo616@gmail o @tecnologería.com, las dos opciones. Ahí siempre respondemos. Bueno, si alguna vez no respondemos, como ha pasado esta semana, es porque lo habíamos publicado ya directamente. Nos habían pedido que anunciáramos una publicación y ahí estaba en Instagram antes de tiempo. Así que, en fin, más rápido que Oye, el y hay propio un correo. medio que no lo solemos recordar y que está muy chulo para que la gente lo sepa, que en la web hay una herramienta que tú con tu micrófono nos dejas una nota de audio. Uy, es verdad. Y eso no lo solemos decir y está súper guay porque es una forma en la que nosotros podemos directamente coger vuestro audio, vuestras reseñas y nos lo traemos al programa sin ningún Sí. problema. Ya sea del programa actual o, por ejemplo, en el siguiente, si alguien nos manda un audio de Matadero, lo metemos sin problema. Pues tú vas por delante mío, efectivamente. Mira que lo hice eso hace 5 años por lo menos. Sí, pero Sí, se ahí saca está. poco provecho y está muy Sí, guay. sí, sí. Hay que rescatarlo. Exacto. En fin, pues nada, pues con eso ahora ya pasamos a la sección con spoiler en el que vamos a poder hablar mm, con total libertad, que es lo que nos gusta de esta obra Matadero 5. Así que nos vamos ahí y quien quiera irse, pues hasta luego. Bueno, ya estamos aquí en la zona con spoilers, sin ataduras, después de haber hecho el monger para lo que nos veáis en YouTube. Algunos En dirán, Hay que fin, lo ensayar, que hay que hacéis ensayar. normalmente en el podcast, el monger, que estáis todo el rato. todo el rato diciendo pamplina tontería. En fin, bueno, yo creo que aquí en esta obra no podemos hacer el clásico, vamos a verlo de principio a fin, ¿eh? No. Porque Yo, entonces volveríamos locos yo voy a al decir, simple escuchador. yo voy a abrir la zona con spoiler diciendo que el cómic empieza con un spoiler que te dice, ambas versiones de la historia, la novela y el cómic, son muy parecidas, solo que la nuestra tiene más dibujo. Por ejemplo, las dos empiezan así. Presta atención, Bill Pilgrim se ha Se ha desprendido del desprendido tiempo. el tiempo. Y las dos acaban así. Y sale un pajarito diciendo, puti, tui, tui, tui. No, pío, pío, sería en español, Pío ¿no? Pío, no, claro, en el libro es Pío Pío. Sí. ¿Vale? Entonces, tú empiezas el cómic y ya te están diciendo la última viñeta. ¿Qué os parece eso, tío? Pero como lo que dice Pablo, como esto no es nada lineal, pues fíjate, del tirón ya, ¡pum! El final. Sí, Le falta, al cómic le falta que en el contralomo vengan unas tijeras y tú vayas recortando y ordenando. Porque, Sí, ¿no? Con las instrucciones de IKEA en el cómic, ¿no? Móntate tu propia historia lineal. no es que hay momentos que tú dices, ¿será esto un manga, coño? Que leerlo del final al principio. Qué manga tan raro, ¿no? Sí, no, aquí tiene eso. Además tiene unas guías interesantes, ¿no? Nuestros secundarios. No es que todos los libros tendrían que tener esto, ¿sabes? Para los tontos Está que. chulísimo eso, ¿eh? Sí, y además para los que a lo mejor pues, leen un poco a salto de mata, yo os digo, bueno, lo podría haber comentado antes. Yo esto lo he leído en 3 solapamientos. Me explico, es que como que no sabía por dónde iba y entonces empiezo por un sitio que me suena, ¿no? Has Y hay un hecho, solapamiento entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera. Pero has hecho además 3 gordo, ¿eh? desprendimientos en el tiempo mientras leías, Pablo. Exacto, ¿no? Entonces, casi que cuentan como 2 lecturas, ¿no? Y sí. Bueno, En fin, en fin. yo no es el quise decir clásico, di, perdón, serio, perdón. di, Es el clásico cómic que se te sale el punto del libro y da igual. Sí, Sí, Se sí. te cae el punto del libro y da igual, porque lo podrías hablar, abrir por cualquier página y seguir leyendo, porque como no tiene una estructura clara. Sí, sí. Yo, Ya. yo me mordí ante la lengua con uno de los secundarios que salen en esta hoja, que son muy divertidos, que son los transfalmadorianos, ¿no? Que es de lo que estábamos diciendo antes, que yo no quería comentar, el tema del futuro y demás, pues que aquí hay una historia de extraterrestres. Fíjate tú eso no poderlo decir. Cuando tú le dices a alguien que en el cómic hay extraterrestres, como cuando dice hay dinosaurios viajados en el tiempo, ya la gente del tirón se mete, ¿no? Pues aquí hay Sí, porque extraterrestres.
Es que en realidad el fondo de pantalla que he puesto yo, la gente no entenderá que él no está viendo la tele, está mirando a un personaje vivo. Claro. Que está el trafalmadoriano aquí, ¿no? Que es la mano esta que está. O que está podría mirando, ser sí. una mano de Plantas contra Zombies del juego. así con eso nada más, sí, evidentemente. Sí. Pero que yo decía que es una de las partes que son más originales y más divertidas, ¿no? Todo lo que plantean alrededor de esto, ¿no? En esa abducción, que ahora engancho con la portada, que se ve que estamos por un lado viendo el bombardeo de Dresden y por otro lado este casco militar que en realidad está haciendo las veces de una nave espacial que está haciendo una abducción del personaje de Scott Pilgrim y después estas ondas que entiendo que son como sus desprendimientos temporales, ¿no? Fue el Charles abuelo de Xavier. Scott. Has tenido un lapsus lingüe, tío. Es Ha dicho el Scott abuelo. Pilgrim. Es el abuelo de Scott Pilgrim, Billy Pilgrim. Scott Pilgrim contra el mundo, ¿no? Gran Sí. obra también, un día puede pasarse por aquí. Y entonces, oye, que eso, que es una portada. Creo que no consigue el objetivo de, bueno, a lo mejor sí, de que a la gente bueno, le puede atraer, pero no le da mucha información de lo que va a encontrar. Pero que una vez te lo lees, la veo muy, muy genial, muy inspirada. Creo que y traslada bien el estilo del dibujo y de que te vas a encontrar composiciones de viñetas curiosas. En ese sentido lo veo bastante, bastante conseguido, ¿no? Sí, Pero bueno, y que todas estas al final no deja de ser infografía, ¿no? sí, total, ¿eh? Que va Total. poniendo la línea temporal, tú la lees al principio y dices, Vamos a enseñarla, ya que estamos aquí con spoiler. sí, en la Esta, línea ¿no? temporal en la que te enteras de que es optometrista, ¿no? Pero te da una información muy clave, ¿no? Así fue y será, ¿no? Un cadáver, edad 54 años, en el año 76, ¿no? Y ahí habla y dice, cuando un tralfamadoriano ve un cadáver, solo piensa que la persona fallecida se halla en malas condiciones en ese momento en particular, ¿no? Pero la misma persona se encuentra perfectamente en muchos otros momentos, ¿no? Y de ahí explica pues, que es cuando dicen así fue y será, que es lo que dicen los Aprovecho eso, te engancha ahí el argumento, pero te digo por una de las opiniones con spoiler, que estas obras que te están hablando de una cosa, pero que a la vez te están queriendo hablar de otras muchas cosas, ¿no? Y creo que una obra con una vertiente filosófica, se puede decir, porque toda esta historia que se monta alrededor de que la vida es un continuo, ¿no? Que no hay muerte, porque en cualquier momento de la historia que puedas vivir está la persona viva, pues en realidad es un pensamiento filosófico. Además, yo tengo muy presente en mi día a día, ¿no? Que es cuando, que yo siempre también digo que las personas tenemos dos muertes, la muerte física y la segunda muerte es cuando ya no queda nadie en el mundo que te recuerde, ¿no? Entonces, mientras que haya alguien que te recuerde, tú estarás vivo, ¿no? Tu historia seguirá presente, ¿no? Entonces, eso que te hacen los trasfalmadorianos de contarte de que es todo un continuo y que da igual que se muera porque puedo ir en otro momento en el tiempo y estará vivo, ojalá, ¿no? Pudiéramos movernos así libremente y reencontrarnos con nuestros seres queridos y así no nos preocuparía tanto que se murieran, ¿no? Como ese transformadoriano que encuentra el cadáver y dice, bueno, pues estará, que se encuentra un poco pachucho en este momento, ya habrá otro mejor, ¿no? Entonces, quiero decir que cuenta muchas cosas, ¿no? Y totalmente desde el punto de vista que hablamos antes del estrés postraumático. Muy bien traía ahí la referencia del señor Letal a Tom King, que es un maestro de eso, ¿no? Sí, Pero yo cuando antes pensaba yo, al final siempre en algún momento se te ocurre pensar en obras que puedas plantear cuando, si te ha gustado esto, puedes leerte aquello. Y a mí me parecía muy evidente, ¿no? Que en todas las obras de Tom King está, el estrés postraumático y la familia y de esta obra que no, él no está, no es de Tom King, pero sí que tanto la familia como el estrés postraumático tiene una parte importante, ¿no? Y con eso que decías tú, un poco de la filosofía de vida según la cual, digamos que plantea una idea según, ¿no? Como que el paso por la vida no es exactamente igual, ¿no? Que hay una cierta tensión en un número importante de gente con cómo tú afrontas la muerte, ¿no? Y entonces, digamos que a través de una visión externa, que serían esos extraterrestres, te está dando la vuelta un poco, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De que no es exactamente de lo que va la obra literal, ¿no? Pero es como que Kurt Vonnegut te está
metiendo ideas, ¿no? De como una manera de afrontar la muerte, ¿no? Que me parece una de las cosas más interesantes que tiene la obra, ¿no? Que te lo plantea como incluso le puedes dar un poco más la vuelta, porque de alguna manera también el autor está presente porque ahora estamos hablando de él, ¿no? Lo que decías tú cuando, Claro. ¿no? El concepto de la trascendencia, ¿no? Los autores que hacen una obra y esa obra sigue recordándose o sigue analizándose en el tiempo, digamos que su reflexión sigue estando presente, ¿no? Quiero decir que me pareció muy interesante y me parece muy, muy interesante porque es una obra, quiero decirlo, creo que en algún momento lo has comentado tú, es una obra que deja pozo, ¿no? Como que la sigues pensando, la sigues analizando, le sigues dando vueltas cuando ya las has acabado. Sí, y en cierta forma, a ver, tiene como micro sketches, ¿sabes? Es que va soltando. Es que te pones aquí, abres aleatoriamente. Una vez que te lo has leído, abres aleatoriamente una página y encuentras oro, ¿no? Te vas cuando habla del crucifijo, ¿no? Que bueno, que realmente pasa muy desapercibido, pero habla al principio, ¿no? Y tiene una frase lapidaria, ¿no? Es como muchos estadounidenses intentaba aportarle sentido a su vida a partir de los objetos que encontraban en una tienda de regalos. Ala. Es que Antiamericano. no, bueno, yo tengo apuntado también que hay un montón de frases como para apuntar o como para reseñar y para hacerte camisetas con ellas, ¿no? Quiero decir, no esto de Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiarlas, que sí puedo y sabiduría para poder distinguirlas siempre. Que está lleno de Pero frases, ¿no? esa frase, ¿sabéis vosotros si es algo de la obra o existe? Porque os juro que cuando yo la leí, yo ya había escuchado esa frase muchas veces en mi vida. ¿Sí? Entonces, No, bueno, no sé, no igual sé has si es leído en que, algún lado, sí, no es que sí. no sé si es que es algo que ha trascendido la novela y se ha convertido en cultura popular, porque yo eso ya lo había leído en multitud de ocasiones, y cuando me lo encontré dije, ostras, ¿esto viene de aquí o qué es esto? Claro, Me quedé- es que Ya, no además lo sé. yo tuve esa misma sensación de esto lo he visto yo antes, pero fuera o dentro de la obra. Claro, la Ujú, segunda vez que aparece. Porque es que. ujú. Y la segunda vez que aparece realmente era la primera. Temporalmente. Que son Ujú. estas cosas que, claro, ves esa frase que está colgado en la pared de su consulta como optometrista. Sí. Ahí aparece al principio, cuando le cuentas su chalaura con los extraterrestres a un niño que, A ver, que le está yo, midiendo la. podcast aquí en directo, en carne viva. Dime un poquito el inicio de la frase, lo voy a poner en Google, a ver si me da alguna referencia que no sea Matadero 5, porque yo juraría que esto está No, por ahí. A Dios, ver, Dios, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. mira, del tirón en Google, a ver de dónde me lleva esto. Alguna Ostras, serie, alguna serie. hostia, tío, más la primera referencia, eh, eh, origen de la oración de la serenidad, un breve resumen. Y esto está en una página de Alcohólicos Anónimos, tío. Dice, esta oración ha Es, sido atribuida a casi todos los teólogos, filósofos y santos conocidos de la humanidad. En realidad fue escrita, mira, origen anterior, en 1932 por el doctor Reinhold Niebuhr de la Unión Teológica Seminarista de la Ciudad de Nueva York como final de una oración más larga. Y eso desde entonces se ha ido rescatando. Y entonces yo sí, yo no era por haberlo visto en dos viñetas, Pablo. Yo esto ya me había No. salido la referencia en Hombre, algún lado. yo ese ejercicio, claro, yo cuando lo leo digo, a ver, esto es lo típico, a ver, además que está puesto igual que en cualquier casa típica española, la loza con la frase de turno, ¿no? Ahí colgar en la Sí. pared. Pues, claro, La, aparece por la de segunda vez "Ho- hoy no se fía, ¿cómo es? ¿Cómo era esa? Hoy no se fía, ayer sí, o algo así, no, o mañana quizá sí, mañana, no sé, alguna cosa una así. cosa así, ¿no? Típica de los bares. ahí estamos. Lo típico, ¿no? Y el platito colgado también, ¿no? Que no sobra la loza. Bueno, en fin, y aquí aparece como el colgante con el corazón de Montana, no sé qué, Wilbeck. cuando Sí. está con la mujer, está en el zoo, ¿no? Digamos, de Ujú, personas de los esto, de esta gente. Montana, Will Hatk, ¿no? ujú. Entonces, claro, ves como lo que tiene luego en la consulta de optometrista es esa frase que esta mujer llevaba como colgante, pero claro, lo ves en el orden inverso, ¿no? Mm. Y por eso es que hay tantas referencias, tantos huevos de Pascua
en la hora, repartidos aquí y allá, ¿no? Que tú los ves y dices, ostras. Hubo una que además es que me tuve que poner a buscarla, porque de repente me llamó la atención de esto cuando vas a Nueva York a dar una charla y resulta que se está dando una vuelta, viendo cómics en la tienda picante esta, ¿no? Y demás. Y hay un momento, aquí la tengo, ¿no? Que de repente te ves a gente con pancartas, que además que tampoco se ven las pancartas, ¿no? Pero lo único que se ve es un cine en el que aparece Rosemary's Baby. No sé si conocéis. Sí, esa es la de La sí, profecía, ¿no? la tía esta que quiere matar al niño, que era la No. cuidadora. ¿Cómo A se ver, llama? La esto es semilla del diablo, ¿no? Eso Eso es, es. vamos a ver. Eso. Es La semilla del diablo, película de Mia Farrow, que sí sale sale Ia Farrow. Entonces, pero sí aparece bien Rosemary's Baby, ¿no? Esto es el mayor atentado, ya que hablamos de traducciones, en el mundo de las traducciones, es hacer un spoiler de la propia película en el título, ¿no? La semilla del diablo. Es una película del año 68 en la que, bueno, pues una señora se queda embarazada por el diablo, porque hay vecinos, esto en un bloque de pisos de Manhattan, en el que hay vecinos pues que tienen una secta montada y pues queda embarazada del diablo, ¿no? Pues bien, ahí hay gente que parece que está protestando ahí delante, ¿no? Y entonces, bueno, incluso esta parte sí la hice, porque me fui a buscar a ver cuál fue el impacto que tuvo en ese momento la película, si fue controvertida o no, y no encontré nada particular, ¿no? Pero bueno, pero son esas cosas que empiezas Una a buscar. curiosidad que probablemente no esté en la novela, me imagino, Claro, y tú porque es dices, una cosa de fondo de una viñeta. ¿Y qué Ujú. habrán querido transmitir ahí los autores con eso? No lo sabemos. no lo sé, o bueno, a Bueno, lo igual lo mejor. anclan en el tiempo, ¿no? El Bueno, hecho de que sea una película. sí, pero ¿por qué te hace una manifestación? Si Pablo no ha encontrado referencia a que hubiera algo en contra de eso, ¿no? No sé. Bueno, veremos, ¿no? Si lo encuentro, os lo digo. Sí, No, sí. Bueno, es curioso. Ya te digo, bueno, simplemente está puesto en el año 68, porque además es que se sabe que es el momento en el que, bueno, en el que se va por ahí, ¿no? Y además que no sé si fue a la vuelta del viaje de optometrista en el que todo el mundo muere menos, menos él, ¿no? Y son esas cosas. Es que tiene un montón de detalles, ¿no? De cómo va poniendo el mismo grupo que canta ahí, es el que luego ve en otro lado, y yo me voy para atrás y digo, espérate, ¿son las mismas caras? ¿O es simplemente que cualquier grupo de 4 con sombreritos y de todas rayas a él le parece que son los mismos? O sea, entonces, llega un momento en el último tercio final en el que fue un no parar de volver para atrás, ¿no? De ir buscando esa referencia cruzada, ese detallito, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé en modo cochino en un charco, ¿no? ujú. Sí, volviendo a eso de las frases, ¿no? Una cosa que no he dicho y que creo que es importante también destacar sería la zona sin spoilers, pero que todo lo que es el diseño de la parte interior, ¿no? Que decir, tienes al principio una frase y me pregunté sobre el presente, cómo de amplio era, cómo de profundo y cuánto era mío para conservarlo. Es decir, está todo lleno, todo el cómic está lleno como de frases, ¿no? Al final, y de frases que tienen como mucha profundidad, ¿no? Sale la tumba y pone todo era hermoso y nada dolía, ¿no? O hay una última frase que se le atribuye a Elliot Rochwater, que es este personaje que convive con él en el sanatorio, ¿no? Que dice, a ver chicos, creo que vais a tener que idear un montón de nuevas y maravillosas mentiras o la gente simplemente no va a querer seguir viviendo. Quiero decir que hay un montón de frases en la novela y en el cómic que tienen mucha profundidad y que son como para darle vueltas y como para analizarlas, ¿no? Está lleno, ¿no? Sí, y que A tiene mí, esas microhistorias ahí precisamente con ese personaje cuando sale este escritor de cómics que no, bueno, autor total que llamamos ahora, de cómics que se autoedita y que utiliza a los niños para explotarlos y que distribuya, ¿no? Que cuenta historias absolutamente, es el metacómic, ¿no? Que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y que son historias que tú las ves ahí y sí, yo creo que simplemente están como excusa para expresar una filosofía de vida, ¿no? O píldoras, ¿no? Y lo tienes ahí, eso, en ese formato Pilgrim, ¿no? Al final, que por cierto, que estoy buscando, ya que te digo píldora, no hay ningún personaje que se llamaba Pilgrim. bueno, sí, el protagonista, Billy Pilgrim.
Pues ahí lo tiene. Es que son, claro, lo mismo, ese mismo Pilgrim, ese Píldora, es un nombre que viene por el formato, ese bombardeo de historias Sí. aparentemente inconexas o historias de background, ¿no? De estas que van pasando por detrás, mientras tú crees que estás leyendo una historia y que se van conectando, ¿no? Una de las secuencias, hay muchas, ¿no? Pero por destacar algunas de las que me gustaron, es cuando él está en el hospital, ingresado, y tiene al lado al Sí, paciente que es escritor, ¿no? El escritor quiere escribir sobre cosas de la guerra, no sé qué, y el otro parece que nada más que dice locura y está como que no le echa cuenta, ¿no? Hasta que una noche le dice que tú sepas que yo soy prisionero de guerra y viví Dresde y no sé cuánto. Entonces, de repente, este tío que tenía al otro como un flipado, un loco, no sé cuánto, muestra interés en él. Y ahora, las siguientes viñetas, pues está este hablando de una manera muy interesada con su vecino de habitación, pidiéndole mucha información de la guerra, súper interesado, hasta que el otro le acaba diciendo, le dice este, debió experimentar sensaciones encontradas presenciando aquello de primera mano. Y dice otro, no, fue todo aceptable, Rumford. Todo aceptable y todo el mundo hace exactamente lo que debe. Aprendí eso en el planeta Transformadores. Y se le pone una viñeta de que se queda con las patas colgando como diciendo, dice, oh, por el amor de Dios. Ahora, después de haber pensado que este tío es un loco, de darle verosimilitud a todas sus historias, y cuando de repente estoy documentándome para mi libro, me doy cuenta que todo el tiempo que he invertido sigue siendo un loco. Y no, era verdad. Era todo verdad, pero decidió desechar todo eso, ¿no? Y oye, una cosa que no tiene importancia para disfrutar o no el cómic, pero ¿cómo interpretáis vosotros la historia? En el sentido de, ¿creéis que realmente el protagonista se desprende en el tiempo? El- ¿O es un trastorno mental derivado de la guerra? De eso mismo estaba ahora precisamente buscando un detalle cronológico, Ajá. ¿vale? No da una respuesta, ¿no? En ese momento en el que él está con el estrés postraumático, ¿no? Que aparece, si vas a la línea temporal, es el año 48 con 26 años, ¿no? En el pabellón Mm. mental. Claro, te ves que la primera obra, el primer cómic que aparece de este autor, eh, aparece la mano los transmadorianos. ¿Vale? A ver, pronuncio tecnología, pero no transmadoriano, ¿vale? Entonces, pero resulta que el momento en el que dice que se desprende de la línea temporal es en el año 67, ¿no? Como 19 años después. Evidentemente hay una cosa que no cuadra. En la muerte aparece es conferenciante y referente intelectual de los Estados Unidos. Ahí se ve como, no, mira, está chalado. O sea, aparece su muerte con un disparo en la cabeza, mientras está dando un meeting delante del mundo Que por entero. cierto es una promesa que le hizo un tío de la guerra porque le había prometido que porque había jodido a un colega acabaría matándole. Y, y dejan ver que eso es el cumplimiento de aquella promesa. Le ha matado. Sí, sí, todos son círculos que se cierran, ¿no? Sí. Pero ahí se ve que hay que sí, que se ha desprendido del tiempo, pero a lo mejor el desprenderse del tiempo Sí, yo ya es te ya digo, que se le va a la cabeza, yo ¿no? creo eso, ¿eh? Que no importa para disfrutar cómic, pero mi interpretación es que es todo que, además creo que le da un poquito más de pozo dramático, que es Mm, todo derivado de lo de la guerra, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el punto de ruptura, os voy a buscar la viñeta, porque antes justo estaba yo por aquí bicheando y la encontré. Y creo que este es el momento. Cuando él va en el carromato que le han recogido en el Ujú. matadero en Dresde mm. y nos hacen una viñeta muy específica, es esta. Esa lágrima, para mí en la lectura, fue el momento en el que él ya Se le rompe. se le rompe todo. Ahí Mm, se desprende él totalmente. sí, Y yo, mi propia reflexión personal, es que todo lo que hemos visto es una chaladura derivada del estrés postraumático. sí, Pero es que totalmente. incluso tiene como una vuelta de tuerca más, ¿no? Porque la hija en algún momento le dice a él, y yo ahora estoy justo en ese momento en la novela, que piensa que él se le ha ido la cabeza
no por la guerra, ¿no? O sea, sucede 3 veces. Uno, cuando al personaje lo meten después de la guerra en un sanatorio porque no habla, llegan a decir que hay alguien que piensa que no es por la guerra, sino porque su padre le tiró a la piscina Sí, siendo un niño. y sale esa Y, viñeta, ¿verdad? y la hija le llega a decir a él que se le ha ido la cabeza cuando tuvo el accidente del avión. Es decir, todo el mundo trata de quitarle valor al trauma de lo que debió suponer lo de Dresde. Y yo quiero analizar, darle un poco más de enjundia a esto, porque de alguna manera Kurt Vonnegut le pasa esto. Es decir, debe ser muy difícil de asimilar algo así como que tú en medio de una guerra eres un prisionero, por una casualidad de la vida acabas metido bajo tierra, tu país bombardea, destruye y mata a un montón de gente, porque una cosa importante que tampoco se habla mucho en el cómic es que fue Estados Unidos y las fuerzas aliadas quien destruyen Dresde, porque evidentemente es una ciudad alemana, y tú después, por una casualidad de la vida, siendo prisionero, acabas vivo, cuando toda esa gente acaba muerto, ¿no? Entonces, el estrés postraumático que debió suponer ¿no? la contradicción de decir, aquí hay una carnicería que ha provocado mi bando y yo siendo prisionero del otro bando acabo vivo, ¿no? O sea, es Sí, una sí. situación realmente muy difícil de asimilar a nivel, pues me cuesta a mí y no he ido a la guerra y no ha pasado todo eso, ¿no? Y de alguna manera, no solo Billy Pilgrim tiene como no sé cómo decir, un problema mental derivado de esto, sino que también el autor, Kurt Vonnegut, debió tener un problema para asimilar durante el resto de su vida Y, ese drama. vamos, y para añadir todavía más dramatismo, ya no hablamos del personaje, el autor. Cuando él cae, que no es que esté encerrado, es que está en un matadero. Y se le queda eso tan marcado que lo utiliza de nombre de su novela, El Matadero. Y es como muy heavy, ¿no? Es lo que dices tú, me has enlistado a la guerra en nombre de las fuerzas aliadas y he estado a punto de morir por mano de las fuerzas aliadas, pero además son las causantes de este matadero que hemos hecho aquí, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo. Él está imprimiendo en Billy Pilgrim su vivencia. Él se dará, a lo mejor en un momento dado, porque hemos visto antes las referencias de la ficha técnica, que no era la primera novela, lleva ya varias, y a lo mejor él reflexiona, después de hacer 5 o 6 novelas de ciencia ficción y de flipadas, él dice lo mismo yo estoy, lo mismo yo estoy tocado, y él mismo cae en la cuenta y traslada su inquietud en el personaje, ¿no? Es decir, aquí está todo el mundo preguntándose a qué se debe que yo esté escribiendo todas estas cosas, ¿no? Y después lo que él tendrá en su vida privada, que no conocemos, ¿no? Pero sí, a lo En mejor el, en, a él le pasaba eso que le dice de Billy Pilgrim, de cuando alguna cosa estrambótica que hiciera Kurt Vonnegut, le dijeran, no, es que su padre no sé qué, no es que se dio un golpe, y él dijera, no, joder, es que estaba en un matadero bombardeándome, ¿no? Y él esa frustración la canaliza a la obra. digamos que en el libro, una cosa muy chula del libro es que el primer capítulo él te viene a explicar que llevaba muchos años tratando de escribir la novela sobre Dresde y él tratando de decir que es que no sabe qué va a contar y que lleva muchas páginas tiradas y que no sabe cómo afrontarlo, ¿no? Y como que te explica el proceso ese según el cual trata, que quería leeros luego si queréis al final la contraportada del libro porque es bastante explicativa, ¿no? De cómo él afronta todo esto, ¿no? Cómo el autor afronta todo el proceso de yo he vivido esto y cómo voy a intentar hacer una novela que sea antibélica, ¿no? Y yo creo que es muy, perdón, que es muy interesante. Estoy ahora mismo intentando buscar la fecha en la que el bombardeo concreto que hacen en Dresden. Sí, lo he dicho ya al principio, lo tengo El, aquí. el, el 45, Febrero de sí, 1995. Eso Perdón, es, de 45. 1945. Sí, es que, bueno, no es el primer bombardeo. Estoy revisando aquí algunos datos. Lo que se criticaba, y yo creo que no nos podemos ir sin hablar de este detalle histórico, ¿no? Lo que siempre se ha criticado del ataque de Dresden, ¿no?
Dresden bueno, se le conoce como la Florencia del Elba, o se le conocía entonces, ¿no? Por el gran patrimonio cultural y arquitectónico de la propia ciudad, ¿no? Entonces, lo que siempre bueno, incluso para muchos esto era un crimen de guerra, lo que siempre se ha criticado a uno de esos ataques, que es el que hace mención hasta ahora, es la gratuidad de lanzar bombas sobre áreas urbanas, ¿no? Contra civiles. Y que eso fue además un patrón de los Estados Unidos que ya siguieron pues en Hiroshima, Nagasaki, evidentemente. Y bueno, previamente sí que había habido otros bombardeos, ¿no? Pero normalmente contra zonas de maniobras, ¿no? Digamos, instalaciones militares o industriales, porque evidentemente una de las formas de limitar la guerra es lanzar bombas contra pues allá donde se están produciendo recursos para la guerra, ¿no? Pero el ataque de ese 14 de febrero es un ataque pues que se hace contra civiles. Y para muchos eso es un genocidio, Además, ¿no? en una ciudad que no había participado de la guerra, que estaba como, aunque era Bueno, alemana, eso es pero estaba ahí. como todo, se puede participar directa o indirectamente, ¿no? Entonces, Sí, hay como una cierta polémica porque se trata de, ¿no? Parece ser como que originalmente no la habían atacado y entonces hay como digamos, una discusión histórica acerca de si no la habían atacado, porque y vienen a decir como que seguramente tenía fábricas que podían utilizar para crear, que tiene una parte sí, industrial armas y de que podían destrucción utilizar. masiva, eso. Bueno, o armas, da igual, armas, como que tenía industria, pero Sí, justamente la parte industrial no la bombardean, ¿no? Entonces, no, claro, hay como una Sí, cierta polémica es acerca de, como bombardear un hospital porque se esconden allí los terroristas. sí, ¿no? exacto. No politicemos hoy, pero sí, eso, digamos, es un patrón muy habitual, ¿no? Porque Porque, está claro que el ser humano ha evolucionado mucho y hemos acabado con todas las guerras, ¿no? sí, Y el claro, objetivo de Kurt Vonnegut se consiguió, ¿no? Por Sobre todo todo esto. después de la pandemia, que se dijo que todos íbamos a salir siendo mejores. sí, Mm. mejores hijos de puta, sí. Eh, Pero bueno, que además que en esa época pues está la Operación Gomorra contra Hamburgo. Hamburgo evidentemente sí que es una ciudad que además de tener acceso al Báltico, pues claramente industrial, ¿no? Pues eso yo creo que es importante pues para entender también el por qué cuando llega, digamos, ese splash page, ¿no? No sé qué es el nombre de la plaza Ah, esta, ese en la que detalle. sale Dresden dibujado y que ellos llegan supuestamente ya al final de la guerra, ¿no? Mm. Sí, sí, es que justo me ha recordado porque eso, a ver si lo localizo para poderlo enseñar en Sí, y además pantalla. que tiene como micro. Es que hay dos splash page que son Sí, muy llamativas porque una es Dresde antes del bombardeo y otra es después del bombardeo. Sí, en Y la 123 me parece. mira, esta es la de antes, ¿no? Sí, efectivamente. Pasa de página y sí. verás cómo tiene los detalles de de todas las esculturas Sí, que hay a lo largo de distintos edificios. Yo la verdad que, bueno, no, alucinaban los americanos, porque bueno, se empezó a hablar también del poco pozo cultural que tienen ellos, ¿no? Allí de lo que es Mm. referencia arquitectónica y demás, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y, sí, y lo plantean así, ¿no? Los soldados allí alucinando, ¿no? Con lo que están viendo. Y ahora Ujú. hay otra viñeta, que a ver si la localizo, que es esta, Que efectivamente. es Esa que ya en son, blanco y arrasar. negro. que son dos viñetas que contrapuestas, pues, son muy potentes en el cómic, ¿no? A Mm. nivel visual, ¿no? Mm, totalmente, ¿no? Y comentar una cosa con respecto al tema al tema del libro. Creo que en el libro comentan que Dresde en guerras anteriores ya había sido bombardeada y que ya había habido problemas por tener obras pictóricas que se tuvieron que llevar. Es decir, que ya había sucedido, es decir, que seguramente en la memoria americana ya había conocimiento de que Dresde era una ciudad que tenía con mucho arte, ¿no? Y ya se ven tres torres en la primera imagen y que dos de esas torres habían sufrido bombardeos anteriores en guerras anteriores. Entonces, bueno, no deja de ser doloroso, ¿no? Que te expliquen que esto ya había sucedido. Bueno, por cierto.
Pues estoy aquí entrando en detalle. Esto es lo que tiene que documentarse sobre la marcha. O recordar cosas sobre la marcha. El ataque principal, que es del 14 de febrero, sí que hay una parte que lo hacen los americanos, pero hay otra que lo hace la RAF, los británicos. Sí, las tropas Recordemos, aliadas. sí, evidentemente, pero recordemos que los británicos se tiraron años recibiendo bombas, los misiles, ¿cómo se llamaban estos? Los V1, no, ¿cómo era? Se me acaba de ir el nombre, había dos versiones, ¿no? Que los podían lanzar directamente desde territorio alemán y que se saltaban los radares incluso. Y bueno, tuvo a Londres, y ya sabemos lo que es el asedio de bombas a Londres durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, parte aquí del debate histórico es que era una venganza, ¿no? Entonces es lo uno por lo otro. Así Ojo que, por ojo. exacto. Pero bueno, al final, pues eso, tiras del hilo y esto es casi infinito, ¿no? Bueno, un poco lo que tratábamos de decir, ¿no? De la miseria humana y de si el hombre es capaz de acabar, ¿no? Hay un momento, yo creo que se habla mucho más es más explícito en el libro, pero porque en el cómic solo es una viñeta y hablan de que se ve una viñeta al principio, igual que sale de lo de Mario Kart, que dice que alguien le dijo como que dedicó una novela antibélica, igual podrías escribir una novela contra los glaciares, ¿no? Como tratando de decir, en el libro lo explican mejor, está en la viñeta esta que sale en la primera página queda como rara, pero y en el libro lo tratan de explicar, ¿no? Que cómo intentas detener un glaciar, pues cómo vas a intentar detener la pulsión del ser humano contra la guerra, ¿no? Quiere decir que lo que tratan de decir es como, y la historia nos demuestra que es así, ¿no? Como que la guerra es algo que el ser humano tiene ahí que por ahora no ha podido superar, ¿no? Siguen habiendo guerras, siguen siendo crueles y siguen habiendo gente que las promociona o las alienta, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí oye, por cierto, es que esto es un no parar, ¿no? Te vas al principio creo que es la tercera página, ¿no? En la que aparece Matadero 5, ¿no? El cartel del Matadero 5. Y te ves a la derecha, hay una viñeta, que se ve la esquinita de la oración. Y en medio pone, a la derecha del todo, viene el clásico 74 dibujado con puntitos verdes y rojos para detectar uno de los tipos de Sí. daltonismo, ¿no? Y en medio, como si fueran las letras que se utilizan para graduar la vista, ¿no? O la cruzada de los niños, una danza por deber con la muerte, cada vez más pequeño, ¿no? Jugando con distintos tamaños, ¿no? Es que, ya te digo, es un no parar de detallitos y de huevos de Pascua. Es que este libro es un huevo de Pascua enorme. Bueno, aunque haya sido una propuesta del autor intelectual de este programa, ha quedado Pablo contento con esta hora, que siempre sabemos que este podcast está para el disfrute de Pablo. Pablo, ¿te ha gustado la obra, no? Totalmente. La verdad Bien. que eso no me he leído, porque al principio estaba diciendo, no te has leído el libro, no has visto películas, no has visto... Es que empecé, además, bueno, me lo terminé la semana pasada en una casa rural en la que lo típico que te promete que la casa tiene wifi y va por telegramas, ¿sabes? El wifi. Y nada, entonces fue bastante complicado buscar según qué recurso, pero sí que me dio precisamente para darle 200 vueltas una vez terminado la lectura a la obra e ir buscando detallitos y cositas, ¿no? Que la verdad que son, que es muy agradecido. Por cierto, no hemos comentado nada del final, Ah, que además te lo pregunté antes, fuera de micro, esas páginas en negro. Ya, yo lo tenía apuntado. Mira, yo quería. Bueno, explícalo. No, bueno, llega a las 4 últimas páginas, ¿no? Es como se cierra el círculo. Además es que parece como que todavía queda algo por contar, ¿no? Y aleatoriamente viene del pelotón de fusilamiento de uno de los personajes, ¿no? Que era una historia que dejó ahí,
que lleva casi pendiente desde el principio. Sí, pero es importante de explicar esta historia. Bueno, Sí. y luego por ella, porque Sí. yo creo que es un detalle que quiero contar. Se queda mirando a un pajarillo, el putio yuitet, el pío pío que no está traducido, que es una mención a lo primero que aparece en el libro, a la Bueno, primera página. en el libro dice, el libro empieza, Billy Pilgrim se ha desprendido del tiempo y va a acabar con un pájaro diciendo pío pío. Exacto. Entonces, evidentemente acaba con un pájaro diciendo pío pío. Y eso es a página completa, no es a página doble, pero a página completa, aparece el personaje mirando a ese pajarillo y se produce un fundido a negro. Un fundido a negro en forma de una viñeta entera en negro, página entero, negro, siguiente página dividido en 5, también en negro cada una de las viñetas, y así otra página y otra página que aparece abajo para que tú veas que no ha sido un error de imprenta, ¿no? Una especie de... Bueno, viñeta que suelen usar en la obra cuando se da un desplazamiento en el tiempo. Exacto, una tirilla, cuando aparece ese desplazamiento de tiempo, y la lápida. Lápida que aparece pues mira, al principio. Voy a llevar primero una anécdota, ahora de Play, una anécdota. En la Comic Pop-Up con Isaac Sánchez sobre Baños Pleamar, y sin yo haberle preguntado a él me dice, oye, y la viñeta y el fundido a negro del final de la obra, y yo y era algo, o sea, que yo la verdad no le di ningún peso, pero él estará harto de que se lo pregunten y sin que yo se lo pregunten me lo dice él. Digo, ¿y qué? Dice, pues lo que quiero representar ahí es un luto. Y quizá ahora ver usted vuestra propia reflexión, qué es lo que está ocurriendo aquí en esta obra. Yo sí que tengo una idea, yo sí que tengo una idea. Bueno, espérate, me has quitado la mención, porque justo antes de esto, pero lo traía ahí pendiente, y me puse a repasar, digo, esto lo he visto yo antes, y además que tenía el libro Baños Pleamar ahí, digo, coño, No me Baños digas. Pleamar, claro. Yo qué casualidad, perdona, no lo sabía que iba a decir la Sí, misma sí. anécdota. No, es que... No, o sea, tú lo que te has acordado es de tu experiencia de lector, y yo lo que me he Claro. acordado es de la conversación con el autor, pero No, lo mismo. pero eso que estaba relacionado, digo, esto lo he visto yo antes, en esa obra, y me vino y digo, claro, digo, no son el mismo autor, pero estaba intentando recordar si había sido en Universo, Ajá. ¿sabes? Y digo, no, fue el elogio y fue eso. Claro, pero Sergio. aquí justo como aparece es una lápida, y después de haberme dicho esto, Isaac Sánchez, yo vi las viñetas negras y digo, un luto. ¿Sabes? Pero ya es como el meme, ¿no? Viñeta negra, sale la cara de Isaac Sánchez aquí en mi mente diciéndome, es un luto, Manuel. Digo, vale, perfecto. Y ahora dice serio, a ver, ¿cuál es su interpretación? Mi interpretación es la siguiente, porque al final, tú ves al final como una especie de no sé, dibujo, una trama o algo así. Los trafalmadorianos explican que en su manera de ver el mundo de forma, en la cuarta dimensión, según ellos ven todo el tiempo como una dimensión plana más, ellos lo que hacen es, hay unas páginas, no hemos comentado, me pasan dos cosas que me vienen muchas ideas y me cuestan, no hemos comentado la cantidad de recursos absurdos que tiene, como que de repente enseña una obra al revés, ¿no? O empiezan a meterte páginas de la Biblia, aquella de la Biblia de no sé qué, que esto está todo esto. Y en algún momento enseñan páginas que los trafalmadorianos lo que hacen es coger cosas de la historia que le parecen bonitas y ponerlas en imágenes, ¿no? ¿Os acordáis que hay un momento donde eso sale y hay un par de páginas Sí, en las que salen? hace un tebeo de los transformadorianos. Bueno, ojo, yo sé que con el este se ve mal, ¿no? Pero tú te ves ¿no? Lo puedes enseñar tú, ¿no? Ah, sí. Manuel, porque yo con el fondo no se ve bien. Vale, mira, aquí ahora más o menos. No, lo que trata de decir es que ellos cogen y tratan de poner cosas bonitas que a ellos les gusten y que se fijan en ello. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Y la reflexión viene un poco a la última frase que sale en el libro, ¿no? Sale de todo era hermoso y nada dolía, y después sale, las personas no están hechas para mirar atrás. Yo, desde luego, no voy a seguir haciéndolo. Mi versión de que esto lo que trata de decirte es que trates de no mirar todo lo malo que ha hecho la humanidad, sino que construyas tu futuro fijándote en lo bonito que haya, ¿no? Y entonces, como si tú cogieras imágenes de lo que a ti te gusta de tu presente o de tu futuro y lo vayas poniendo ahí. Como en vez, lo mismo que hacen los
estos bichos. Sí, es que son Si no, tres frases optimistas. Mira, la lápida es: todo era hermoso y nada dolía. ujú, Después, uno de los personajes del cómic, que es Elliot Rosewater, dice: a ver, chicos, creo que vais a tener que idear un montón de nuevas y maravillosas mentiras o la gente simplemente no va a querer seguir viviendo. Que es como lo que tú estás diciendo, serio. ujú, Deja de mirar atrás, porque si no, no podrás seguir mirando adelante, ¿no? Y ahora ujú. justo la frase que tú acabas de comentar. Las personas no están hechas para mirar atrás. Yo, desde luego, no voy a seguir haciéndolo. O sea, Bueno, son pues es tres... como que él te da la oportunidad de que, esa es mi versión, no sé cómo decirlo, te da la oportunidad de que tú construyas o sea, tus recuerdos basados solo en poner las cosas bonitas que te han pasado en tu vida, como si tú, lo mismo que hacían estos extraterrestres, sino que tú estas viñetas las utilizas como para pegar lo bello que encuentras por el mundo en vez de anclarte en un, ¿no? Seguramente el autor debe tener, si está pensando en su propia civilización y su propio presente y futuro, ¿no? Pues es como un mensaje optimista, ¿no? Diciendo, el ser humano seguramente es capaz de lo peor, pero tú te puedes intentar fijar en lo bueno que tiene. Pues está muy bonita esa interpretación. Ya me contarás cuando termine la novela cómo es el final en la novela. A ver, que digo que a nivel de recurso, porque ya sabemos cómo termina. Va a terminar con un paro diciendo pío pío. Pero a veces en la novela hay algún recurso que te dé pistas, ¿no? Porque si Eh, no, esto sería completamente una invención de Ryan Norris y Mortéis. A lo mejor ya. en la novela hay algo que te da Ujú, pie a que ellos hayan querido hacer esta traslación al cómic, ujú. ¿no? En negro. Entonces A ya mí, nos contarán. yo cuando, no sé cómo, lo que decía antes de los pozos, yo cuando acabé el cómic apunté para preguntaros a vosotros qué os parecía en directo, qué os parecía esto, y ha sido tiempo después tratando de, ¿no? Con el pozo que te deja, que llegué a esta reflexión y volví otra vez y pensé, hombre, claro, es que los personajes estos intentan hacer, ¿no? Como fotos instantáneas de cosas bonitas y anclarlas, ¿no? Y además que son personajes que no viven el pasado y el futuro. Además, ellos explican, ¿no? Es divertido, esto, spoiler. Ellos le explican a él, dice, uy, ¿cómo acabará el universo? Y dice, no, nos lo hemos cargado nosotros. Un piloto que decía el botón que no tenía que darle y nos fuimos a Bueno, la mierda. pero sin culpa, ¿no? Es como que tratan, yo creo que en todo esto, la culpa es una cosa que subyace por debajo de todo, de toda la, de toda la obra, ¿no? Y, No, y también el impacto al final, porque muchas veces, pues, todos estos discursos catastrofistas, ¿no? En el que todos nos vamos a la mierda, dicen, no, no, mira, es que no nos vamos a la mierda por nuestros actos, ¿no? mm, Nos iremos a la mierda por cualquier chorrada, que puede ser que en el acelerador de partículas se le vaya un día la mano, ¿no? Y ujú. nos vamos todos a tomar por culo y no lo contamos, ¿no? Entonces va muy a la línea de ese discurso pues determinista, ¿no? De que nosotros estamos aquí y ya los dados están tirados, ¿no? Mm. Bueno, nos No, yo quedamos, te voy a decir, me ¿nos pasa a quedamos mí a que gusto o queréis decir algo más? Pero si no queréis decir a algo mí más. siempre me pasa que quiero decir siempre más cosas, ¿eh? No sé si lo notáis. Quería comentar con esto que habéis dicho acerca si era una novela antiamericana. Yo sí que creo que hay unas páginas donde hay un inglés que trata de hablar de la psicología de la sociedad americana y es muy crítico, ¿no? Que trata de decir que los americanos creen que el que no es rico es porque hace algo mal y la culpa. Y esa parte sí que es bastante dura con respecto a la sociedad americana. Dice que es la peor sociedad de todas Sí, es y verdad. entiendo. Ahora Yo que lo estoy entiendo que esa parte recordando, que sí que cuando lo es estaba dura, ¿eh? leyendo, Yo la apunté. ¿sabes qué pasa? Te digo, como me ha pasado, ¿no? Cuando lo leí, lo pensé así, ¿no? Como el contexto lo he leído posteriormente, ya no he recordado ese detalle Mm, y por eso he llegado a la conclusión de que yo no veía ese matiz, pero es cierto que cuando leí esa viñeta lo pensé como tú lo estás diciendo. Entonces sí, sí que es lo parece. especialmente duro. Sí, Mm. bueno, pero es curioso porque parecen como que los ingleses se creen por encima, pero luego acabaron todos en el mismo ajo, ¿no? Quiero decir, en unos ayudados o ayudando a los otros a bombardear, quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Em, En fin, luego también, que yo decía, ¿seríamos capaces de hacer un podcast de esta obra? Pues mira, llevamos ya 2 horas y 10, ¿eh? sí, sí. Y Y todavía no lo podemos hemos decir. entendido. Sí, hay una reflexión que quería hacer que yo todo el rato me estaba dando la sensación en el podcast que realmente no estamos explicando el argumento,
pero porque en realidad el argumento es una cosa, no, tiene como muchas capas, ¿no? Que decir, la historia de Billy Pilgrim es una historia y una cosa que quiero destacar de forma muy, muy importante es que el diseño de los personajes es absolutamente, lo que decías tú de eso de explicarlos en 3 viñetas, es que realmente los personajes que son muy curiosos, ¿no? El este que todo el rato le está pegando, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, el Oneri o algo así, ¿no? Que le está pegando a él, que quiere, se monta su vida, según lo cual van a ser los 3 mosqueteros y los otros 2 lo abandonan al muy poco de estar los 3 juntos, ¿no? Y que le van empujando a él. Quiero decir, hay un montón de personajes, el Paul Lázaro este, que es el que quiere matar a todo el mundo, que se supone que entiende que Billy Pilgrim ha provocado la muerte del este que se muere porque se le cangrenan los pies. Quiero decir que todos los personajes son realmente muy Pero, curiosos. Que pero aparece yo, luego tirar una cuneta, por cierto, cuando Ujú. van a Dresden. No sé si es que Ujú. son esos detallitos, tío. Pero yo creo que Sí. el podcast que nos ha quedado es muy representativo de lo que es la obra. O sea, es lo típico que es un poco cursi, ¿no? De decir, es que la lectura de este cómic, esta obra, es una experiencia, ¿no? Y es verdad, tú ahora mismo si alguien te dijera, oye, pero cuéntame de qué va el cómic, no me lo voy a leer, cuéntamelo. Es que no eres capaz de contárselo. El peso que ha tenido en la reseña que hemos hecho de 2 horas, los propios personajes, poquísimo. O sea, prácticamente no lo hemos mencionado. Es la obra tiene su valor en todo lo que subyace, en todo lo que hemos Ujú. estado nosotros destacando, ¿no? De reflexiones, de detalles, y por eso yo tenía esa sensación de cómo vamos a contar esto, porque no lo hemos hecho y no lo sabríamos hacer. No sabríamos decir qué es lo que ocurre, aunque tengamos la zona con spoiler. Es muy difícil contar el argumento a nivel historia, sino que son sensaciones, vivencias y experiencias y reflexiones. Y por eso lo hace una obra muy rica y por eso, como dice Sergio, también es una obra que no es accesible para todos los públicos. Mm. No es accesible. Una última cosa que se me ha quedado, aparte que quería leer yo esto lo alargo hasta, quería leer yo el final, la contraportada de la novela porque es bastante explicativa, pero también no deja de ser duro y difícil de entender lo surrealista que es el ser humano, que un prisionero de guerra, hay 5 americanos que sobreviven al bombardeo y uno de esos 5 acaba fusilado por robar una tetera, ¿no? Que eso lo explican al Mm. principio y al principio no eres consciente del drama, o sea, de lo surrealista que va a acabar siendo eso, ¿no? Es Mm. decir, sobrevive y luego por robar una tetera le pegan, lo fusilan. Es que no deja de ser absurdo y surrealista. Más duro es Mm. si te imaginas que quizá ese fuera un compañero real del autor durante el bombardeo. Ujú, Sí. Que No, cuando piensas que esto es una obra semi-autobiográfica es todavía más heavy. ujú, mm. No, aquí, además es que esta mañana estaba haciendo un recorrido mental antes del programa y yo creía que esto era una escena que venía de este libro, pero luego digo, no, es que esto lo he visto en una serie muy recomendable que se llama Sangre y Dinero, serie francesa de este año, creo del año pasado, y que va sobre, fíjate, sobre el fraude del IVA en Francia con el mercado del CO2, ¿vale? Unos tíos que ujú, lo reventaron y bueno. Eh, Contaba una historia de judíos, ¿no? De cuando siendo niño, cuando los alemanes habían invadido París, pues había un toque de queda para todos los judíos. Y cómo pues se les fue la hora y estaban en casa de unos amigos y se fue para su casa intentando esconder el brazalete, ¿no? Y se cruzó con la mala suerte de cruzarse con un soldado alemán, ¿no? Y el soldado lo que le hizo fue, lo paró, le dio un abrazo, le enseñó una foto de sus hijos y le dejó ir, ¿no? Básicamente, esa historia lo que te cuenta es que evidentemente la guerra son las personas, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Al final está rodeado de matones, de gente que está en una guerra y que al final, aunque están como prisioneros, ¿no? Pero están deseando estar en el otro lado para dar rienda suelta a la maldad humana, ¿no? Pero luego como hay gente que está por ahí, da igual el bando en el que estés, ¿no? Y que estás porque tienes que estar, ¿no?
Y bueno, hay igual que ocurre en una manifestación pacífica, siempre va alguien a reventarla y siempre hay gente que busca la ocasión que sea para la bronca y para soltar sus impulsos más. O el fútbol. No O el nos vayamos fútbol. más lejos. Bueno, ¿Vale? el fútbol, que yo cada vez estoy más alejado, pero que habría que ver qué sería de esta sociedad sin fútbol. Es decir, sin esas Dura- personas soltando la testosterona allí, ¿no? Durante Bueno, muchos años el fútbol y el deporte en general ha sido el sustituto de la guerra. No durante muchos ujú. años en la historia contemporánea, sino a lo largo de la historia. Para eso estaban también los Juegos Olímpicos, ¿no? Originalmente los griegos, ¿no? Pero claro, en el momento en el que tú empiezas a dejar fuera de las competiciones olímpicas, de todas las competiciones a determinados países, cuidadito, ¿vale? Entonces ahí hay mucha... Nos vamos a meter a hablar de política, ¿no? No solo eso, cuando dejas que no participen en Eurovisión. Bueno, hay quien se lo gana. Bueno, yo aunque sea también un poco parezca postureo y cursilada y todo, yo creo que mis últimas palabras en un podcast sobre un comienzo belicista sea no a la guerra. Vale, yo quería leer esto de la contraportada, ¿eh? Igual, mira. Kurt Vonnegut quería escribir una novela sobre la guerra, pero tenía dos problemas. El primero, que le hacía volver a lo que él había sufrido. Sobrevivió al bombardeo de Dresde, el más cruento de la Segunda Guerra Mundial, y fue hecho prisionero de guerra. El segundo, que le daba pavor que llevasen la historia al cine, como le advirtió que pasaría una buena amiga suya, y la interpretase una gran estrella, un actor muy machote, y los niños quisiesen ir también a la guerra y las guerras no se acabaran nunca. Pero escribió esa novela y se prometió que sería distinta a todas las demás, que hablaría de la cruzada de los niños y que en ella habría miedo y risa y viajes en el tiempo y ternura y estupor y sorpresa y fragilidad. Y esa novela se convirtió en la gran novela antibélica de todos los tiempos, en el emblema de la contracultura de los 60, en uno de los mayores clásicos de la narrativa estadounidense, en ese libro que ahora sostiene el lector, en el que late el corazón asustado y ruiseño de Vonnegut dentro de un búnker bombardeado y también la promesa infantil y bonita de que no habrá más guerras. Pues bien, yo solo puedo decir que para mí la obra son mucho más que 192 páginas. Ya. Pues así fue y será. Oye, muchas gracias. En este no nos vamos a despedir.